DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de DTV Noticias con toda la información parlamentaria y sobre todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, donde ayer martes tuvimos una intensa jornada con reuniones de comisión, con dictámenes, con discusiones, pero quienes más saben de esto son quienes me acompañan hoy, como por ejemplo mi amigo personal Leo Fredes. ¿Cómo le va, Fredes? Cantando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, lo vi laburar mucho ayer. Sí, no sé sí, si ayer estuvimos porque tenemos acá estos picos de una comisión, un día muchas comisiones, otro día ninguna comisión. Hoy nada, mañana de vuelta. Mañana una. ¿Y qué sacás en limpio de tu martes? Martes con juicio político se avanzó, vino de Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño, por esto de los chats con Silvio Robles, la oposición lo impugnó de llano, como lo viene impugnando desde el principio, diciendo que los chats no eran prueba, no tenían validez, y otra vez artículo 18, como veníamos escuchando. De la Constitución. Sebastián, vamos a presentarlo. Sebastián Adida es quien me acompaña a mi derecha. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? Está hoy a la derecha mío, que es el Sebastián. Bueno, estoy a la derecha circunstancialmente. Circunstancialmente, bueno, yo siempre juego con quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Y bueno, ¿qué viste ayer? En martes, varias jornadas de comisión. Sí, lo más importante fue lo del juicio político, como decía Leo, donde se desató un escándalo en el momento en que la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, instruyó a su secretario a que leyera en voz alta esos presuntos diálogos extraídos de manera ilegal del teléfono de Alessandro y, bueno, saltaron con mucha firmeza desde Juntos por el Cambio impugnando esa situación, diciendo que no pueden ser tomados como válidos, como prueba dentro del marco de la investigación y a partir de ahí se logró de alguna manera llegar a unos carriles un poco más civilizados, pero hubo un momento de tensión y por fuera de eso se logró dictaminar el proyecto de ley de blanqueo de capitales otra vez con la resistencia de Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de rechazo por argumentos que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, sí, por lo pronto la Comisión de Juicio Político continúa con este proceso, continúa con este proceso de acusación a los 4 jueces de la Corte. Se terminó la etapa de investigación de lo que tiene que ver con la causa coparticipación, o sea, si los jueces tuvieron algún tipo de convivencia, de connivencia, es la palabra concreta, con los funcionarios del gobierno de la ciudad en el momento de emitir una cautelar que le permitió al gobierno de la ciudad tener más fondos de la coparticipación. Ahora vienen otras causales, o que no me quedó claro, creo que la próxima reunión todavía se va a seguir un poco más con coparticipación. Todavía queda un poquito más de coparticipación el martes 12, ¿no? Sí, a las 13 horas. El martes 12, sí, a las 13 horas. O sea, el martes que viene es... el martes que viene no hay. No hay. Lo que se pasa, se saltea posiblemente porque baja un poquito la actividad legislativa debido a que hay elecciones otra vez provinciales, en este caso en la provincia de Santa Fe. Claro. El domingo siguiente, domingo 10 creo que es. Acá se sienten las elecciones en las provincias grandes porque tienen más diputados. Pues sí, más en cambio en el Senado es lo mismo. Son 18 diputados nacionales, de los cuales renuevan la mitad, se ponen en juego 9 bancas, entonces bueno, es una elección importante. Bueno, no es la de diputados, es la de gobernador, pero digo, es un distrito que viéndolo desde la Cámara de Diputados es grande. Es grande, sí. Aparte está esta particularidad de que, bueno, en el caso de Santa Fe renueva él o intenta renovar el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, pero no todos los diputados, o mejor dicho, menos de la mitad de los diputados que vencen mandato pueden intentar renovar en octubre. O sea, la inscripción de listas estuvo muy dura, la disputa, ¿no? Habíamos hecho una cuenta más o menos que nos daba la mitad en algunos de los informes. Menos de la mitad, diputados. Sí, un poquitito menos de la mitad. Menos de la mitad, sí. Y ahora quedaron afuera unos 10, 12 más. Está bueno esto porque las caras nuevas, ya pasó algo parecido en 2021. Vamos a tener en 2023, el 10 de diciembre de este año, una Cámara de Diputados con caras muy distintas a la de 4 años antes. Sí. ¿No? A ver, por lo menos una gran cantidad, me animo a decir, 2/3 partes de diputados nuevos. Exactamente, va a ser una renovación de las más grandes. Las últimas se vienen dando que no cambian tanto de un turno para el otro, los 130 o los 127 diputados que tocan según el turno. En esta sí va a ser bastante masiva, también por el ingreso fuerte, si se hace una proyección de las PASO, de lo que es los libertarios
con Javier Milei, que entrarían 40 diputados nuevos y son totalmente Sí, nuevos. 40 en el mejor de los No casos. todos, hay uno que ya fue diputado. Hay Pablo uno o dos, Anzaloni, sí. Hay uno o dos. ya mirá, fue diputado. Anzaloni está en la lista de Anzaloni Javier está Milei. en la lista de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, seguramente ingresaría, fue diputado 2019, 2020, no, 2017, 2021. Sí, 2 años fue de Juntos por el Cambio, 2 años fue aliado de Frente de Todos y ahora Sí. vuelve con Sí, Javier sí. Milei, volvería, pero el resto sí, el resto de las figuras no tiene experiencia legislativa. Exactamente. No, van a haber claramente nuevas caras, pero también van a haber viejos dirigentes históricos, diputados nacionales que se despiden. Es el caso, por ejemplo, de Graciela Camaño, veterana dirigente, muy respetada en esta Cámara, la decana, le dicen, después de alrededor de 20 años Consecutivos, consecutivos. Esa es la particularidad, porque el caso de Mario Negri creo que fue 24 Sí, años sí, pero había diputado, cortado. pero en 2 ocasiones no estuvo. De hecho, Sí. creo que 2011 volvió a ser diputado después de 4 años sin tener una banca, y se despide concretamente Mario Negri después de 12 años de corrido. Sí. Pero en el caso de Graciela Camaño, había sido diputada a fines de los 80, comienzos de los 90, pero Sí. También. en 2003, ni bien con el gobierno de Néstor Kirchner, ella fue diputada nacional. En realidad Sí. creo que esa elección, en la candidatura de diputado nacional, fue pegado, recordemos, al gobernador, no al presidente, que fue Claro, antes. exactamente. El gobernador era Felipe Solá, y ahí quedó, de 4 años, Sí, 4 se va presidentes Graciela distintos. Camaño, sí, se va Negri. Se va también Bueno, José Luis Gioja, por José Luis ejemplo. Gioja, también que bueno, termina. volvió al Congreso después de ser gobernador. Se mantiene seguramente Cristian Ritondo, que es el También, jefe Cristian sí, Ritondo del seguirá. PRO, que retornó también a la Cámara de Diputados en 2019, También, porque sí. había estado mucho tiempo. También había estado antes Santini también en su momento Había por estado, el Partido claro, Justicialista. Partido Justicialista de la Una Ciudad de Buenos interesante Aires. incorporación va a ser la de Miguel Pichetto, que tiene mucha experiencia Miguel como senador Pichetto, nacional. uno que vuelve, porque fue, y también diputado. Lo que pasa Diputado es que nacional. la parte de Fue senador diputado es la que más se 93, recuerda. claro, fue diputado Fue antes de pasar al diputado, Senado. claro, 8 o 9 años, no poco tiempo. Fue Sí. diputado Sí, nacional. Sí, por ahí la periodo. parte que más se recuerda es como senador porque fue justamente jefe de bloque durante todo el periodo del Frente para la Claro, Victoria. porque se filmaba más la sesión, me parece, También, ¿no? Entonces sí. en los 90 había eso de un ratito de la sesión a la noche en el prime time, Claro, de vez en sí, ahí cuando, lo tenía pero Pichetto. en este siglo las sesiones se filman, se ven todas, y la imagen de él como jefe del oficialismo del Senado es la más recordada. Pero bueno, vamos a tener un congreso muy variopinto y con Claro. muchas, decíamos, caras nuevas, hasta retornos, algunas reelecciones, pero pocas. Y la expectativa más grande es cómo se van a construir mayorías, teniendo en cuenta que sabemos que la elección presidencial está abierta, pero cuesta creer que cambie tanto la elección legislativa en octubre, que es cuando se eligen los diputados, sin importar si hay ese día presidente electo o no, que cambie tanto como para que alguien tenga mayoría. Sí, Eso se me dice parece que que no debería ocurrir. del 23 de octubre hasta el 10 de diciembre, o en su caso desde el 19 de noviembre, creo que es el balotaje, también hasta el 10 de diciembre van a ser bastante agitados, porque se van a definir el equilibrio de fuerzas, los bloques, que no te define solo cómo son dentro de la Cámara, sino las mayorías para Consejo de la Magistratura, para comisiones bicamerales, por ejemplo, la de DNU. Entonces, todo ese barajar y ver cómo se distribuyen los diputados en los distintos espacios va a ser clave de cara al futuro que viene y la gobernabilidad. Sí, pero bueno, si nadie tiene mayoría propia, debería ser interesante que todos empiecen a hablar un poquito más de consensos y menos de voy a hacer tal cosa. Sí, no parece porque- ser el espíritu de la fuerza que A mí me por lo llama la pronto se atención. perfiló como la mayoritaria y Sí, pareciera sí. que va a tener buenas posibilidades en octubre, ¿no? A mí me llama la atención eso, escuchar permanentemente, no, nosotros cuando sumamos, o el 10 de diciembre, porque sí, podés tener esperanza en ganar la elección presidencial. La verdad que está muy abierto, ¿no? Quedó Claro. muy abierto el escenario. No, quedaron realmente 3/3, como había pronosticado con bastante lucidez la vicepresidenta Claro, Cristina es Kirchner. muy ¿no? difícil imaginar una mayoría parlamentaria para alguno de los 3 espacios políticos, no para uno. sí, No, de otro hecho, Sí. si se replicaran los resultados tal cual quedaron de manifiesto en las PASO, Juntos por el Cambio quedaría como la mayoría, pero sin tener mayoría propia, Sí, como la perdería- minoría más perdería- grande, mejor dicho, perdería votos con 90 y respecto- pico de claro. legisladores. El Frente de Todos quedaría un escalón por debajo, con una merma bastante sensible en la cantidad de integrantes. Y como decía Leo recién, aparecería con fuerza el bloque libertario con entre 40 y 45 diputados nacionales. Hablamos de una balcanización importante que va que es un riesgo, es un arma de doble filo, porque puede... Balcanización, me encantó el Sí. término. A ver, que lo explique. Explícalo ahora. Bueno, porque yo me acuerdo de balcanización, la una guerra de los Balcanes. fragmentación, hace referencia a la guerra de los Balcanes, donde
voló por las áreas del territorio de la ex Yugoslavia y se crearon repúblicas independientes. Hace poco seguía Serbia, Montenegro se creó hace poco, creo que y en el 90 jugó Yugoslavia al Mundial. Sí, la guerra propiamente 90, dicha claro, se desarrolló en la década de los 90, claro, pero después, digamos, quedaron latentes. Claro, quedaron latentes, esas placas tectónicas siguieron moviéndose de alguna forma. Lo que tenés es que uno de los 3 espacios que puede llegar a gobernar, digo, si se toma en cuenta que estuvieron un tercio cada uno en la PASO, uno de los 3 espacios te está partiendo casi de cero en lo que es la base para el periodo que viene. Tiene 3 diputados nada más. Y la elección legislativa, hay que entenderlo, va por otro carril. Por ejemplo, el Senado renueva cada 6 años y diputados cada 4. Entonces, si uno hace la analogía, en realidad hace la cuenta, se da cuenta de que el Juntos por el Cambio tiene la particularidad que renueva la mejor elección de su historia para el Senado, 2017, y la mejor elección de su historia para diputados, que fue 2019. Muchísimo mejor que 2015, cuando se eligen diputados en octubre de 2015. 2017 no fue la mejor elección. Me parece que ni siquiera alcanza, pero ese 40... por el Cambio no estuvo buena 2019. A diputados sí. Buena 2019. Bueno, a nivel nacional sacó 41% de los votos. Pero parecido. Es una buena elección. Me parece que fue mejor inclusive la de 2019, mucho mejor que la de 2015. Que la de 2015 terminan festejando la clasificación en un balotaje que fue decisivo, pero ese día sacaron 33, 32 puntos, nada que ver con los 40. Entonces, ¿qué ocurre? Pone mucho en juego, tiene que sacar muchos votos para tener los mismos legisladores. Si hoy no está teniendo quórum en ambas cámaras, solo lo va a tener con un consenso, con otras fuerzas. Claro. Y a veces el discurso parecía ser, va a haber mayoría porque ganó la presidencia. Y hay que ver qué pasa con Juntos por el Cambio si ganara como... Bueno, una de las hipótesis fuertes es que Javier Milei sería el próximo presidente. Hay que ver qué pasa con Juntos por el Cambio, si se va a conservar la actual composición o van a haber reacomodamientos. Uno tendería a pensar que, por ejemplo, el sector más halcón de el PRO podría realinearse dentro de este eje libertario y los sectores más del centro, como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, podrían buscar otro tipo de alianzas. Bueno, está la moneda en el aire, digamos, todavía. Sí, cualquiera de los dos. Cualquiera que pierda, me parece que no se mantienen unidos como están, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Bueno, pero sobre todo en Juntos por el Cambio, está como más, es más volátil la situación. En el Frente de Todos, digamos, si gana, por supuesto, se va a robustecer la posición, y si pierde, digamos, ¿cuál sería el marco de alianzas alternativos? Si pierde, el escenario puede ser parecido al de principio de 2016, cuando los gobernadores forman bloques propios, donde los movimientos sociales... La organización del Frente de Todos... un poco la constante a partir del 10 de diciembre, pero de otro tema que tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó para la creación de SUBE Digital. Habló en la primera mañana la diputada del Frente de Todos, Micaela Morán. Escuchamos. La verdad es que no es ninguna novedad el proyecto. A ver. Con todos los respetos, digo, que me merece mi colega, que por supuesto entiendo que lo hizo con la buena intención de mejorar algo, pero esto ya es una propuesta que existe y que está en implementación de parte del Ministerio de Transporte. De hecho, está en una prueba piloto ya siendo trabajada. Esto significa que si la prueba piloto está en funcionamiento es porque se viene trabajando hace mucho tiempo en esta propuesta. Y en ese sentido, bueno, para que sepan, digo, está en la ciudad de Neuquén, se está realizando la prueba piloto. Y en este sentido lo que se propone obviamente es poder pagar a través de la tecnología NFC, que bueno, obviamente está teniendo su prueba piloto y tratando de ver si es posible tener este sistema, que no significa, este método de pago, que no significa que va a reemplazar al que tenemos hoy en día, que es la tarjeta del plástico, ¿no? Lo vimos a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno hablando del tema de la SUBE y diciendo que no se iba a pagar más a través de este método de pago, sino que se iba a hacer a través de la tarjeta de crédito. Bueno, ahí tenemos que plantear dos cosas. Primero, que si lo piensas, Ciudad de Buenos Aires lo va a poder hacer solamente para los subtes, porque recordemos que cuando tuvieron que hacerse cargo de las 32 líneas que todavía el Ministerio de Transporte de la Nación está tratando de que se hagan cargo como corresponde, no lo hicieron, con lo cual lo van a tener que aceptar solamente, o lo van a poder implementar solamente para los subtes. O sea, ahí tenés otro problema para los usuarios, solamente les serviría para los subtes. Por otro lado, pasa otra cuestión.
parece más como un intento de privatización de la SUBE que otra cosa. Quieren meter a los bancos, quieren meter a las tarjetas de crédito, y acá obviamente hay una sola finalidad. ¿Cuál es? Que puedan tener las comisiones, que puedan acceder a esas comisiones, porque vos pensás que nosotros estamos hablando de un negocio que mueve 15.000 millones de pesos, con lo cual lo que les importa es eso. Bueno, y uno de los proyectos que tuvo dictamen la semana pasada y tal vez se ha incluido en una sesión, digo tal vez porque no están confirmados ni la sesión ni los temas, pero por lo pronto está listo para ser tratado, tiene que ver con una ley para proteger aerolíneas argentinas, y quien tiene toda la data es el señor Adida. Sí, Mauricio, bueno, me parece que sos un poquito optimista en el sentido de que es verdad, formalmente está listo, tiene dictamen. No va a estar en la próxima de sesión, mayoría. Adida, acaba de decirlo. No, me parece que en el marco del fragor de la campaña y de estas pujas tan interesantes que se están dando entre las fuerzas políticas, no es un tema que pueda conseguir el consenso de fuerzas minoritarias de la oposición. Desde ya Juntos por el Cambio no acompaña, pero no hubo por lo pronto. ¿La izquierda, por ejemplo, lo vota? La izquierda podría llegar a votarlo, pero son 4 votos y el Frente de Todos tiene 117, 116, 118, más 4, estamos en 120 y sí. eso en el mejor de los casos, bajo la hipótesis. No saques el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara. Porque bueno, si empatan, vota. Entonces es 118. Sí. Hay que contarlos. Claro, da quórum y si empata, vota. O sea, son 118 más 4, 122. Hay que juntar el resto. Pueden ser los aliados, sí. Pueden ser, pero no llegás. No me consta que la izquierda vaya a acompañar una medida, pero es posible que sí, porque digamos, se entronca bastante bien con la narrativa de la preservación del patrimonio nacional y la defensa de los recursos propios del Estado. Es una iniciativa. Perdón, Seba, el Interbloque Federal, ayer me hablaban algunos de sus ¿Qué te referentes. contaban? A ver. Y me decían, vamos a verlo, porque esto se puede sacar con un poco parecido a lo que dijo Tonelli en la comisión. Tonelli del PRO, diciendo, esto, si se pone una mayoría así, mediante este mecanismo, también la misma mayoría se puede alterar por el mismo mecanismo. Ya nos pasó. Claro, entonces. ¿Te acordás con la ley de acciones de Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Claro, exactamente. Entonces, en 2015, una mayoría simple. Bueno, no le anticipemos el proyecto. No, pero por eso decían. Así como se da. No, igual es interesante porque Leo tiene información. Y otra a tener en cuenta es que el Interbloque Federal viene votando bastante variadito los últimos proyectos. No me había prestado atención. ¿Hay algunos sectores que pueden llegar puede ser moneda de cambio para negociar cosas que le interesen al Interbloque Federal de repente. Claro, pero tuvo 3 formas de votar, por ejemplo, en ley de alquileres. Mirá vos, en el último proyecto. En el de Juntos por el Cambio, cuando había que apoyarlo o rechazarlo, se abstuvieron los socialistas por posiciones históricas del socialismo en lo que tiene que ver con alquileres. Quórum, Si no daban quórum no había sesión. Claro, pues si no había, sí, votaron, se abstuvieron, pero si no daban quórum, como decís vos, la sesión se caía. También Topo Rodríguez y Natalia de la Sota. Topo Rodríguez, que quedó un poco sin techo, digamos, porque había entrado por la baña hace 4 años y ahora, bueno... nunca tiene techo. Está referenciado en el liderazgo de Schiaretti ahora. Y por eso fue con Natalia de la Sota en contra de este proyecto. Y los otros 2 cordobeses, Gutiérrez y García Aresca, votaron a favor. O sea que, ojo, hacer las cuentas con lo que te está diciendo Leo. Ahora vamos al proyecto en sí, pero cuando tengamos que hacer las cuentas ya... Sí, no hay mucha disciplina partidaria orgánica en ese interbloque. No la hubo tampoco cuando estaba Bali Buca en el primer periodo. Entonces sí, le cuesta al Interbloque Federal porque hay diputados que tienen una provincia, una gobernación, otros que no. Claro. Entonces los diferentes... No es una situación de conflicto, se conocen y saben exactamente cuáles son los intereses puntuales para cada tema. Claro, exactamente. Me parece que de alguna manera es una forma de contenerse, que tiene las presiones que reciben de los 2 frentes. Por eso está bueno y trabajan bien. Bueno, dejamos el signo de interrogación. Dejamos el signo de interrogación abierto el desenlace. Es un posible tema de sesión, pero bueno, no está todavía el número. Veremos cómo el oficialismo va arrimando los consensos para... Qué buena data tiene Pérez, me quedé impactado. ¿Quién? La data de él. Pero se complementa con cantando, porque yo lo veo cantando cuando... nos dio como todo el contexto político para poder entender este tema. Es un proyecto que había presentado Máximo Kirchner un poco antes de las PASO, yo diría unas semanas antes, cuando desde la oposición ya asomaban estos anuncios de posibles privatizaciones de empresas públicas, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, pero también YPF, explícitamente en boca del candidato Javier Milei, pero también insinuado en voceros de Patricia Bullrich.
a propósito de Aerolíneas Argentinas. Claro, más que insinuado, me parece. En el caso de Patricia Sí, Bullrich. me parece que fue bastante contundente también. Bueno, ella dice, como por ejemplo, que tiene que cerrar desde el punto de vista de la rentabilidad, que no tiene que representar un agujero fiscal Dejaba y en manos de los que en ese trabajadores. marco lo deja abierto a la discusión pública, pero no lo cierra como que, bueno, el día 1 vamos a privatizar de la forma en que lo hace Javier Milei. Me parece que hay que hacer Claro. una distinción de Sí, matiz o entre sea, los dos dejar- candidatos de la oposición. Además, si supuestamente Patricia Bullrich necesita los votos de Horacio Rodríguez Larreta de la primaria, que es su 11% que le sirve porque sería importante, el jefe de gobierno de la ciudad había dicho que se iba a aguantar un año con lo que es el aporte del Estado y que la manejen los trabajadores, y si después de un año daba déficit o seguía dando déficit y el déficit era muy abultado, ahí se veía lo que hacía. Eso dijo el candidato de la Libertad Eso dijo, Avanza. bueno, pero 2 años. no, eso dijo Larreta. ¿Larreta también dijo eso? Larreta dijo un año. Milei también escuché decir 2 Claro, años. inclusive. exactamente. Entonces, bueno, si Patricia Bullrich cuando le va a decir a Larreta sus votos van a estar apoyándome. Lo cual haría inocuo el proyecto, ¿no? Que en caso de llegar Milei, Claro, porque no se se habla llegaría de a ese acciones, escenario. y él dice, Claro. bueno, vamos con la... Vamos con la palabra. Sí, bueno, este proyecto viene a subsanar un pecado original que tenía la ley de expropiación y declaración de utilidad pública de esta empresa de bandera del año 2008, porque no establecía un mecanismo que limitara la transferencia de acciones, con lo Pecado cual original, este ¿no? proyecto viene a traer una suerte de blindaje para que sea mucho más difícil poder privatizar la aerolínea de bandera, teniendo en cuenta, bueno, estos anuncios de candidatos opositores que insinúan la posibilidad de desprenderse de Aerolíneas Argentinas. Entonces, lo que establece es un mecanismo por el cual solamente pueda autorizarse la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas con las 2/3 partes de los miembros de cada una de las cámaras. Vamos a la siguiente placa, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un poquito el timeline, como la línea del tiempo, una cronología histórica de lo que fue la fundación, en principio, de Aerolíneas Argentinas en el año 1949, a partir de un decreto de el entonces presidente Juan Domingo Perón. Fue privatizada esta empresa en el año 1990, en el marco de una oleada de privatizaciones de aquel naciente gobierno menemista. Estuvo a cargo esta privatización del grupo Iberia y a partir del 2001 se hizo cargo de este holding, el grupo Marsans, también Que con vació la participación compañía, fuertísima. mayoritaria. Sí, 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 muy me fuerte, permití sí, pero es incluir verdad. ese término, sí, vaciar la compañía porque, entre otras cosas, bueno, se empezaron a desprender aviones, se remataron los simuladores de vuelo, empezaron a haber muchas menos frecuencias, bueno, toda una serie de situaciones que llevaron a la compañía al borde de la bancarrota y finalmente eso generó las condiciones para que en septiembre del 2008, con la empresa ya, como decíamos recién, en bancarrota y el Estado haciéndose cargo del pago de salarios y combustibles, llegaron a ese punto, la empresa fuera reestatizada por ley, por iniciativa de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, declarándola de utilidad pública y sus acciones sujetas a expropiación. Claro, lo que faltaba era justamente este mecanismo que limitara la transferencia de acciones, que fue lo que sí se contempló, por ejemplo, en la expropiación y nacionalización de YPF en el 2012. Exactamente. ¿No? Un modelo diferente. Y este 2008 venía en septiembre, ahí en Sí. septiembre de 2008 estamos en post-conflicto del campo. Claro. Estamos 2 meses, Sí. un mes y medio después Ahí del empieza conflicto una del campo. agenda legislativa intensa. Intensa, sí. FJP, La agenda, Sí, Sí, fue digamos, la derrota por el voto no positivo de Julio Cobos, Claro. el conflicto con las patronales agrarias, fue tomado por el movimiento político de Cristina Kirchner como fundante, ¿no?, de una identidad política, y lejos de amilanarse en la discusión política, fueron por todo, ¿no? Y empezaron a tomar la iniciativa con una serie de medidas, empezando por Aerolíneas Argentinas, pero también de aquellos años se recuerda Lo que la decía Mauri. asignación universal por Sí, hijo, la FJP. estatización de las FJP, después vino las becas la- Y priorizadas. la demás. salida del conflicto del campo con el proyecto del fondo de la soja que iba directamente a los municipios. Que eso fue por También. decreto. Claro, Igual que la asignación exactamente. universal por hijo, eso fueron decretos, pero sí, esa agenda, en Claro, cambio fue la Aerolíneas, agenda. fue por ley. Sí. Sí. Fue por ley, e inclusive había una bicameral encargada de evaluar Sí, no sé si las primero hubo un privatizaciones decreto de estatización y después eso se convalidó con el trámite parlamentario, como Sí. se hizo
en muchos otros casos. La cuestión es que a partir de ese momento se modernizó la flota, se mejoraron los salarios, se compraron simuladores de vuelo y se agregaron nuevas rutas. En la siguiente placa vamos a ver un poquito más de detalles de lo que fue la votación en aquel momento. En diputados, esta ley, la 26.466, fue votada por 167 votos a favor y 79 en contra, y en el Senado por 46 votos a favor y 21 en contra. Lo que sería hoy Juntos por el Cambio votó mayoritariamente en contra. Es interesante el concepto, porque claro, la única manera de no tener los pasivos valuados es una intervención en vez de una estatización. Se me ocurre que estaban más por esa vía, ¿no? No sé vos qué recordás más ese debate. Sí. No, estaba pensando, pero no. No recordás tanto, claro, está ya mucho estamos tiempo, estás grande, claro. Eras muy chico en ese momento, Leo. Sí. Eras un niño. Sí, más o menos. Más o menos. No te digo pañales, pero por ahí. Adolescencia, sí. No, el radicalismo, recuerdo que estaba Lanceta, el diputado Lanceta, muy metido en ese tema. Pero sí, hubo un rechazo fuerte, sobre todo por esto de los pasivos y después por lo que era el déficit crónico inmediato que iba a tener la compañía, ¿no? Eso fue el gran debate, ¿sabes? Sí, es interesante y se podría hacer un analogismo con las razones por las cuales finalmente Alberto Fernández, en el caso de Vicentín, reculó, perdón por la expresión, pero digo, al principio había anunciado la estatización de Vicentín y finalmente retrocedió en su intención original porque iba a ser perjuicioso para el Estado. Claro, no es una empresa estatal, es cierto. Vicentín no había sido estatal, ¿no? Pero bueno, el argumento era de que el Estado iba a tener que hacerse cargo de las deudas de esta empresa y entronca bastante bien con este argumento que opusieron los bloques que todavía no formaban parte de Juntos por el Cambio, pero son exactamente los mismos, la UCR de PRO y la coalición cívica. cívica. Y ahí en los votos a favor, ahora sí me voy acordando, es lo que estaba juntando, además del Frente para la Victoria, era el peronismo que ya venía algunos abiertos de antes del conflicto del campo, y después en el conflicto del campo se había producido una gran división del bloque, se habían ido como 15 o 20, Felipe Solá entre ellos, y esos también apoyaron. Y 12 senadores. Claro, exactamente. Ahí estaba el número. Pero los senadores vuelven, la mayoría de los diputados empiezan a alimentar lo que después se llamó el peronismo federal. Claro, el peronismo. Es una frase que se siguió usando hasta hace no tanto. Fue peronismo federal, después terminaron siendo bloques provinciales y Frente Renovador también un poco. Después empieza a aprender. Qué linda época. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Y después estuvo la Alternativa Federal, no sé si se acuerdan. Eso fue un intento en la electoral. antesala de las elecciones del 2019, cuando se intentó hacer un rejunte entre todo el peronismo disidente. Estaba Sergio Massa, estaba Miguel Ángel Pichetto, Urtubey, Schiaretti y alguna figura más del peronismo disidente. Eso no prosperó y finalmente Sergio Massa terminó reacomodándose en el Frente de Todos junto con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, eso es arena de otro costal. Volvemos al hilo principal de lo que veníamos diciendo. Bueno, acá algunos de los argumentos que fundamentan esta iniciativa, por ejemplo, se advierte que en el marco de la campaña electoral los principales candidatos a la presidencia de la Nación han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras de ajuste y quita de subsidios en relación con aerolíneas argentinas. Esto dice la letra específica del proyecto de Máximo Kirchner. Y esto es un poquito un repaso de los números clave de aerolíneas argentinas que sirven como para entender la importancia estratégica de recuperar en manos del Estado la aerolínea de bandera. Uno de los criterios es la expansión del mercado. Por ejemplo, pasó de transportar 5.700.000 pasajeros en 2008, en el momento en que se produce la transferencia de las acciones, a 11.685.000 en el año pasado. También en términos de conectividad significó un salto hacia adelante, ya que es la única empresa que vuela a todas las provincias del país, conectando Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y a 21 destinos internacionales. Claro, acá no prima el criterio de la rentabilidad, no es que solamente si la ruta es rentable va a haber una operación de vuelo, sino que el objetivo es unir a todas las regiones para generar oportunidades de desarrollo en cada una de esas economías regionales. Por otra parte, Aerolíneas también cuenta con 43 rutas entre ciudades sin pasar por la capital federal, de las cuales 38 no son ofrecidos por ninguna otra aerolínea privada, y hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea. Seguimos un poco en este detalle. Mira, por ejemplo, también en el aporte al crecimiento
se detalla aquí que en el año 2022 la aerolínea de bandera aportó $6.000 millones al PBI nacional y además tuvo la pérdida más baja desde la reestatización, que son $246 millones. A su vez, durante 2022 los aportes del Estado a la empresa fueron de $353.000 millones, lo que representa el 50% de lo recibido en el 2021. Bueno, acá vemos cómo se va recortando estas pérdidas y esto da una respuesta un poco a estas objeciones que se presentan respecto del déficit fiscal, ¿no? Claro. Y hacia allá vamos, ¿no? La ecuación fiscal. Aerolíneas Argentinas recibió solo el 65% del presupuesto proyectado para el año 2022, habiéndose utilizado 47.000 millones de los 72.000 millones presupuestados. Y además giró en el 2022 al Tesoro 83.000 millones de pesos en impuestos pagados, con lo cual, si uno hace la cuenta entre lo que aportó al Estado en términos de recaudación y lo que se perdió entre comillas de la inversión presupuestaria, la cuenta te da positivo, con lo cual hay que relativizar estos argumentos sobre el costo fiscal, ¿no? Mira, acá hay un textual que se especifica en el proyecto que dice que esto significa que si Aerolíneas Argentinas no existiera, el Tesoro perdería 36.000 millones de pesos de recaudación de impuestos. Así que bueno, y me parece que sí, perfecto. También en términos de turismo receptivo, es interesante el aporte que viene a desarrollar Aerolíneas Argentinas porque, por ejemplo, Bariloche, Salta y Córdoba cuentan con vuelos directos desde San Pablo durante todo el año, mientras que durante la temporada de invierno se suman San Martín de los Andes, Ushuaia y Mendoza con vuelos desde la ciudad más importante de Brasil, ¿no? Lo que explicaron las autoridades de aerolíneas cuando estuvieron acá es que si no, esa plata serían tickets que se venderían a empresas extranjeras, brasileras o de algún otro país, entonces se tributarían en esos países y no ingresarían los impuestos que se recaudan en Argentina por eso. Y ahí se está explicando ese número que vos decías de déficit o lo que se dice que se deja de ganar. Con este cierre de Fredes, si te parece, terminamos con esta placa. El broche de oro. El broche de oro lo dio, como siempre, Leo Fredes. El lunes hubo una jornada sobre la creación de universidades aquí en el Congreso de la Nación y esto decía al terminar la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Hicimos hoy una jornada de debate y reflexión con distintos legisladores y legisladoras, también con rectores de universidades y representantes de universidades, sobre todo del Gran Buenos Aires, y sobre todo con egresados y egresadas, que la mayoría de ellos son primera generación de universitarios en su distrito, en su lugar. Tener la universidad cerca, cuando descubrí que la Universidad Nacional de Moreno estaba cerca de mi casa, todo fue más fácil, digamos, fue mucho más accesible y creo que un poco responde a las experiencias familiares que había tenido. Muchas parientes, familias habían intentado estudiar, acceder a la educación y no pudieron por lo difícil que es. Y en mi caso tener la universidad cerca hizo que hoy en día sea primera generación de egresado de la universidad pública. Acompañamos la voluntad, la decisión política de que se creen nuevas universidades porque comprendemos la importancia que tiene para el desarrollo territorial, que excede el derecho a la educación superior como un derecho humano que lo consagra la ley en la Argentina y lo que nos debe enorgullecer a todos. Es un hecho que los territorios que cuenten con universidad van a ser más competitivos para este futuro que debemos transitar. Estamos convencidos que en los próximos días el Congreso tiene que avanzar en la creación de estas universidades, porque la educación pública de calidad, laica y gratuita es uno de los valores que en el 40 aniversario de la democracia no puede ponerse en riesgo. Y es un compromiso de todas y de todas seguir trabajando por esto en este Congreso y en lo que viene desde nuestro espacio político. O sea, Cecilia Moró el último lunes, pero ayer martes la Comisión de Educación aprobó la creación de 3 universidades. Uno de los que estuvo ahí de protagonista nos viene a visitar ahora. El primer orador. Sí. Estamos hablando del diputado Daniel Arroyo, de Frente de Todos. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, buenas tardes y un gusto. Bueno, la verdad que fue ayer la persona encargada de defender la creación de estas 3 universidades que junto a otras 5 están pendientes de tratamiento. ¿Qué tienen para decirnos? Sí, ayer hubo un dictamen favorable, básicamente para la Universidad de Saladillo, la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y la de Cuenca del Salado, que va a estar la sede en Cañuelas.
junto con otras 5 que ya tenían dictamen, las 8 deberían ir al recinto. Yo espero que en los próximos días deberían aprobarse. La Argentina necesita más universidades, necesita más universitarios, más investigación, más desarrollo, más cadenas de producción, y todo eso sale del ámbito académico universitario. Yo entiendo que se va a terminar aprobando en el recinto en los próximos días y tendremos nuevas 8 universidades, que no es que no hay nada y se crea una universidad, no es que alguien iba caminando y dice acá podría haber una universidad. Todos estos ámbitos ya son instituciones terciarias, universidades provinciales, ya hay desarrollo académico generado y van a dar el salto a ser universidades. Hubo dictámenes de minoría en rechazo que plantean que hay cada vez menos chicos que llegan a las universidades y por lo tanto el Congreso, en realidad el Estado en general, debería abocarse a la educación primaria y secundaria. ¿Qué cree usted? Yo presenté un proyecto de ley de escuela secundaria, una reforma profunda de la escuela secundaria. Creo que son 2 planos distintos. Hay que transformar profundamente la escuela secundaria. Yo presenté un proyecto para que tengamos una escuela secundaria moderna, tecnológica, con mucha robótica, informática, tecnología, además de matemática y lengua, que sea flexible, que se pueda elegir materias, que un alumno puede elegir algunas materias y otros a través del sistema virtual, e ir al sistema dual que vincule escuela y trabajo en los 2 últimos años. La mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Ahora, yendo a las universidades, las nuevas universidades, 85% de los alumnos son primera generación en su familia de universitarios. O sea, hay que hacer las 2 cosas. No veo contradicción ahí. Hay que reformar la escuela secundaria claramente, pero también crear nuevas universidades. Sí, antes de darle el paso a mis compañeros, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, escuché una vez, que es que no hay antecedentes, creo que 0 el antecedente de chicos que hayan cursado materias en la universidad y estén por debajo de la línea de la pobreza, entre otras cosas porque la propia dinámica de la universidad lo hacía salir de situaciones límites. Así tenga un título o no. Y que no es solo el tema de estudiar, especializarse, ser profesional, sino que abre cabezas y genera capital social, que son redes, vínculos. Y eso es lo que da oportunidades laborales posteriormente. Claramente, el pasaje por la universidad es lo que termina de generar movilidad social ascendente. Es evidente que la Argentina necesita nuevas universidades. Vale el debate fiscal, si se puede o no se puede, si hay que hacerlo por etapas. Entiendo que hay un tema de gasto acá en términos de los recursos que tiene el Estado, pero el camino es ese sin lugar a dudas, y el camino también es reformar la escuela secundaria. Yo voy por los 2 lados. Claro. Decían ayer en la comisión, la gente del PRO, la diputada Morales Gorleri, trató al tratamiento de este tema como una farsa y una estafa. Le contestó un poco el jefe del bloque, Germán Martínez, pero ¿qué le pareció eso? Me pareció incorrecto, para decirlo suavemente, básicamente porque lo que estaba planteando, que había que atenerse a la escuela secundaria y otros procesos de reforma educativa, hay que hacerlas también. No hay una contradicción entre una y otra, y los datos que dio no eran correctos. Objetivamente, no. Efectivamente hace falta que se reciba más gente en la universidad. Yo soy de los que creen que tenemos que ir al sistema de créditos en la Universidad Argentina. Yo hago 4 materias acá, puedo hacer 4 materias en otro lado, me sirven para ir avanzando, que tiene que ver titulación intermedia. Todo eso como transformación, pero como transformación con universidades funcionando. No que sea una estafa crear universidades. Creo que fue incorrecto, por decirlo de manera simple, y es absurdo creer que no hay que ir por este camino. Hay que ir por este camino, sí discutir cuántos recursos tenemos y en función de eso orientar los mejores lugares que necesita la universidad. Diputado, ¿qué importancia tiene dar este debate sobre el valor de la función de la educación pública cuando arrecian, ¿no?, los discursos de candidatos de la oposición que proponen, por ejemplo, el arancelamiento de la educación mediante un sistema de vouchers y demás? Sí, la Argentina está frente a un modelo agotado. Con esta escuela secundaria no vamos a transformar realidad, hay que hacer otra escuela secundaria. Otro sistema de crédito, otro modelo de desarrollo económico, otro tipo de programas sociales. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado. Ahora, hay 2 caminos frente a eso. Uno es hacer una transformación equilibrada, ordenada. Otra es hacerlo a lo bestia, dinamitando todo, y eso a lo bestia genera pobreza. Lo explico en el sistema educativo, en mi opinión. Hay que reformar la escuela secundaria, claramente. La escuela secundaria está en una crisis profunda, pero ir al sistema voucher es peor, porque aumenta la distancia entre ricos y pobres, entre escuelas para ricos y escuelas para pobres. A mí me tocó evaluar el sistema voucher en un país. El sistema voucher funciona, yo tengo un voucher de 20.000 pesos, voy a la escuela. Me anoto en esta escuela recibe 20.000 por cada alumno per cápita, esa es la plata que tiene, el 50% de la plata que tiene, el otro 50% es por cómo le va a los chicos en las pruebas PISA, en las pruebas Aprender. ¿Qué pasa en la práctica? Las escuelas que pueden rechazan a los pibes de los barrios pobres, porque le van a dar peor en las pruebas y le va a bajar el financiamiento y le va a bajar la calificación de las escuelas. Entonces los pibes pobres terminan yendo a las únicas escuelas que los agarran y termina funcionando en una escuela para ricos y para pobres. La Argentina está ante un gran problema. ¿En qué país funciona ese sistema?
¿En dónde funciona? Sí. En Chile, básicamente, en Suecia, pero con otras características. En Chile lo han cuestionado. Boric es presidente, en parte por la crisis del sistema educativo. Pero claramente. ¿lo paga el voucher el Estado? El Estado, claramente. Pero hay que devolvérselo después en Chile. En el caso de Chile, en el caso del ámbito no secundario, sino universitario, uno se genera deuda con tasas brutales. Eso genera una gran movilización. De ahí surgió Camila Vallejo, que es una de las año grandes... 2011. Bueno, sí. y después de ahí surgió Boric. En realidad, el modelo chileno derivó en que gobierna la izquierda en Chile, en términos generales, no solo por secundaria, sino por universitaria. En términos prácticos, cada uno que estudia en la universidad en Chile, se reciba o no, se endeuda. Y en Suecia no. Es distinto. En Chile, para ser claros, también intentaron modificar la situación. Tratan de pagarle un plus al docente mejor calificado para que vaya a las escuelas más pobres para ir compensando. Pero en términos prácticos, el incentivo es a que los directivos tomen a los chicos que les va a ir mejor en las pruebas para después tener más financiamiento. Toda la comunidad educativa busca eso y entonces termina armando escuelas para ricos y para pobres. Nuestro sistema tiene problemas. Hoy hay escuelas para ricos y para pobres en Argentina. El que puede va a la escuela parroquial o fuga. No universidades, y además la Argentina tiene un gran valor que es la universalidad. Es decir, yo partiría de la base, nosotros tenemos un problema serio, pero no es dinamitando lo que tenemos que vamos a mejorar, sino reordenando y equilibrándolo. El sistema voucher para mí lo que hace es lo dinamita, entonces no es por ahí, lo que no quiere decir que no haya un problema serio, ¿no? Exactamente. Decía también ayer, uno de las posiciones que quedó a la vista es el rechazo a la Universidad de las Madres por parte ya de la oposición, pero también Evolución Radical se manifestó en contra y algunos otros bloques vienen estando en contra. Por esto me parece también porque es una bandera del kirchnerismo, del peronismo, y se entran a mezclar un poco esa cosa macro, digamos. ¿Cómo lo ve eso? La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que hoy es un instituto terciario, de vuelta, no es que no hay nada, sino que es y pasaría a universidad, se va a especializar en el tema de derechos humanos, claramente. No va a ser una universidad que consolide en lo que llamamos ciencias duras, tecnología, informática. Va a ir por el lado de su especialidad, que es derechos humanos. Es de pura lógica, es razonable, claramente. Es distinto a la Universidad de la Cuenca del Salado, que está pensando en agrotécnica, que está pensando en todo el tema agropecuario como modelo de desarrollo, porque su región es esa. Claramente la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo es la que podríamos llamar las temáticas, que enfocan en lo que es su tradición, que es el tema de derechos humanos. Es muy lógico, es muy razonable. A mí me parece que hay que salir de los títulos fáciles o de las chicanas simples. Es claro que necesitamos más universidades y que la universidad tiene que surgir de una tradición académica previa y de un tema que sea afín a lo que está desarrollando. Es lógico que en Cañuelas o que en toda la Cuenca del Salado desarrollen todo el tema agrotécnico, el proceso agroindustrial y darle valor agregado. Es lógico que la Universidad Madre de Plaza de Mayo, su eje no esté ahí, sino esté en tema de derechos humanos, que es su especialidad. Y segundo, finalmente los alumnos eligen dónde quieren ir. Si nadie está obligado a cursar en una universidad o en otra, ese es el valor de la Argentina. Me parece que está bien. Habló recién, diputado, que también está agotado el modelo de desarrollo social. ¿Qué tiene que cambiar? Usted fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia, o sea que tiene entidad para hablar. Nosotros tenemos 1.300.000 personas que están bajo programas sociales que hoy cobran en términos generales 55.000 pesos, para decirlo en términos globales. Para no ser pobre, una familia necesita 250.000 pesos. La Argentina tiene 40% de informalidad laboral hoy y va a tener 40% de informalidad laboral dentro de 10 años. La economía creciendo no va a absorber trabajo formal, eso está claro. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo y el desarrollo tecnológico que viene no es con mano de obra intensiva. O sea, hoy es, en vez de la cadena de montaje y un montón de gente laburando para hacer un auto, un ingeniero y 2 personas más tocando un botón. Pero no es la Argentina. El mundo, el modelo productivo va hacia ese lado. Y hay actividades como la de los peajes u otras que claramente van perdiendo relevancia en términos de ser mano de obra intensiva. Sobre esa base hay que partir de la realidad. Y la realidad es que nosotros tenemos una parte de la población que tiene problemas de ingresos. Nosotros y gran parte del mundo. ¿Cómo se resuelve en el mundo esto? Hay 3 caminos. Un camino es la reducción de la jornada laboral. Dicen, vamos a trabajar menos horas, más cantidad de gente para equiparar. Ese es el modelo europeo. Mi opinión es que no es la salida en Argentina, porque nosotros ya tenemos 40% de informalidad laboral y un serio problema. Puede servir para el sector bancario, para algún sector, pero no es la salida argentina. El segundo camino es el camino del ingreso universal ciudadano. Lo que dicen acá, hay que tomar una base de ingreso para un conjunto de la población y sobre esa base vincular con el trabajo, sobre todo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado, que son los sectores mano de obra intensiva. Ese es un segundo camino. El tercer camino es el camino más neoliberal, que dice que hay que flexibilizar. Quitemos aportes patronales, flexibilicemos condiciones de contrato de trabajo, entonces las empresas van a contratar más gente. Eso ya se hizo en los 90 en Argentina, terminamos con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo creo que hay que debatir
debatir seriamente, no con títulos simples, no diciendo cualquier verdura, sino de verdad un ingreso universal ciudadano que para mí hacia ahí va América Latina. Gobierne quien gobierne. En los próximos años ese va a ser el Pero debate. en nuestro caso deberíamos reemplazar una parte de los aportes sociales, de los planes sociales, por un ingreso universal. Absolutamente, más otro tipo de programas sociales. Es una reconversión que hay que hacerla por etapa, no a lo bestia, sino ordenadamente. Si yo tuviera que hacerlo, arrancaría por el norte del país. Es decir, son procesos, pero claramente hay que discutir eso, en mi opinión. Se había empezado a discutir el año pasado y después se terminó disipando ese tema porque, entre otros factores, no tuvo el empuje necesario del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasó? Que para que, digamos, el año pasado estábamos hablando de esa agenda y ahora estamos hablando de defender el CONICET frente a los intentos privatizadores o el blindaje de aerolíneas o agravar las penas para el tráfico de órganos, ¿no? Yo creo que pasaron dos cosas. Una es que no se ha avanzado en una línea de este tipo, que yo creo que es lo que tendríamos que haber avanzado como gobierno. No se aprovechó el momento. No, y no se llevó adelante por restricciones presupuestarias, por limitaciones y porque no se vio que ese fuera el camino. Y yo siempre sí creo que ese fue el camino y siempre apoyo esta línea. Y en segundo lugar, porque ha corrido la agenda de la política a la extrema derecha. Ha sido un debate sobre quién dice la cosa más extrema en la Argentina. Entonces uno dice vamos a sacar los planes sociales, otro dice cárcel o bala, otro dice a los piqueteros vamos a hacerle tal cosa, tal otra. Un debate que sirve para tener impacto. Yo sé que si digo cualquier cosa tengo impacto en las redes, soy tema de conversación, pero que no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es trabajar seriamente temas muy complejos. Me parece que fue para ese lado. Yo aspiro que ahora, que quedaron menos candidatos, quedaron 5 candidatos para la elección general, sea un debate más temático, que los candidatos tengan que plantear ideas sobre desarrollo social, sobre educación, sobre el modelo de crédito en la Argentina. Es decir, creo que va a ser una campaña más temática. Ya no es tantos candidatos presentándose las pasos, sino que está todo como mucho más clarito. Sí. Me da la impresión de que es un buen momento y ojalá se puedan discutir. ¿Usted participa en la plataforma programática, si se quiere? quiere? Sí, yo colaboro. Efectivamente, hay un grupo que está trabajando en lo que es dentro del Frente Renovador, lo que es efectivamente la campaña de Sergio Massa. Sí. Yo participo, colaboro claramente. Me parece a mí que lo que no tuvo presencia, que fueron los temas, discusión de temas en la PASO, sí deberían tenerlo ahora. Espero yo que sí. Ahora, cuando uno habla de los votos que hubo en las elecciones primarias, hay quienes hablan todo el tiempo de voto bronca. ¿No hay también una esperanza, no? Porque hay sectores que por ahí sienten hace tiempo que los bloques mayoritarios, los espacios mayoritarios, no le terminan de dar las soluciones que esperan y buscan otros. ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió? Yo creo que sí, yo creo que el voto a Milei tiene como 3 partes. Una parte es gente que está enojada, cansada, que no le alcanza la plata, que está realmente, que siente que la cosa no va y siente que hace rato que no va, y a todos los que gobernaron quiere agarrar una bolsa y decir, sacámelo esto y hagamos otra cosa. Es una parte del voto a Milei, que no es solo bronca, sino la sensación de que siempre es lo mismo en la Argentina. Hay una segunda parte y es que parte de los contenidos que ha planteado La Libertad Avanza han dado con el sentido común de la gente. Cuando dice la casta, libertad, cuando dice dolarización, para mí es una locura dolarizar la economía argentina, pero hace sentido común. Libertad. En la Argentina es evidente que hay libertad, hay problemas económicos, pero no hay problema de libertad. Sin embargo, el pibe siente que está tapado, que el Estado le complica la vida, el comerciante siente que no puede más, que está tapado, que está difícil, siente que le falta libertad y ha dado con el sentido común. Y en tercer lugar, yo creo que ha generado esperanza, que una parte de la población dice, es por acá, vamos por este otro lado. Eso ha sido el voto. Sí, quedó como un resabio de la pandemia, si se quiere, donde sí había una restricción de las libertades individuales por un contexto de fuerza mayor. Sí, pero yo creo que más que eso, hay como un cansancio de una parte importante. Estamos frente a un modelo agotado. Hay un conjunto de maneras de hacer las cosas de la política pública en Argentina de un ciclo largo que excede a un gobierno, a 2, a un partido político, a otro, que se agotó. No es con esta escuela secundaria, no es con este sistema de crédito, no es con estos programas sociales, no es con este modelo de desarrollo económico. Ahora, de ahí a dinamitar todo es ser irresponsable. Ahí es donde, para mí la palabra es equilibrio. Para mí la palabra es equilibrio. Y la agenda tiene que ser propositiva, no sé, encarar, reformas hacia adelante, o por ejemplo, lo que se está viendo, y no lo desmerezco porque por ahí es necesario, pero se ve como cierta agenda defensiva de decir, un proyecto de ley para defender el CONICET, un proyecto de ley para blindar aerolíneas argentinas o para agravar las penas al tráfico de órganos. Digamos, es una estrategia a la defensiva y de alguna manera se juega el juego en el que sienta las reglas de ese juego es Javier Milei, ¿no? Donde se siente más cómodo. Digamos, ¿cómo se compatibiliza estas dos cuestiones? Por un lado, advertir sobre los riesgos de que se lleven adelante estos proyectos que podrían generar consecuencias. Y por otro lado, también generar una esperanza a futuro, ¿no?
Yo creo que la campaña tiene que ser propositiva y para adelante. La campaña tiene que marcar líneas hacia adelante. Nadie está discutiendo el atrás en la Argentina. Es para adelante. Y para adelante son dos temas centrales que va a escuchar la sociedad, que es el precio de los alimentos. Cómo logramos estabilizar el precio de los alimentos y la inseguridad. Son los dos temas que le complican la vida cotidiana a la familia. Creo que las leyes que se hagan para resguardar, como en el caso de la línea argentina, son valiosas y sirven y en este Congreso, pero la campaña en términos de discurso y de propuesta tiene que ser para adelante. Habló usted, en realidad usted integra la Comisión de Legislación General, que fue la que trató la ley de alquileres el año pasado. Tuvimos una aprobación, una media sanción impulsada por Juntos por el Cambio el último miércoles, que al parecer en el Senado se trabó. Y hoy estamos en el peor de los mundos, porque no tenemos una ley posible y tenemos una ley que pueda ser modificada. Yo no sé quién va a poner hoy una vivienda en alquiler. ¿Cómo valora la situación? Que necesitamos que el Senado lo resuelva. Yo tenía otra opinión sobre hacia dónde tenemos que encarar la reforma en la ley de alquileres, pero hubo una que tiene legitimidad, pues fue votada, consiguió la mayoría de los votos en el recinto, va al Senado, hay que tratarla rápidamente. Hoy, de verdad, no hay acuerdo, no va a salir. Sí, pero no se puede imponer. Pero si el oficialismo vota en contra, pero la cosa está en el aire todo el tiempo, es un problema serio, porque nadie sabe cómo se alquila, de qué forma se alquila, todo el mundo hace contratos por el costado, nadie sabe si están regulados o no los alquileres temporarios, qué índice de inflación hay que tomar. Objetivamente necesitamos, a mi opinión, que el Senado lo trate, que defina lo que tiene que definir. Yo creía que no tenían que ser de 2 años, sino de 3 los alquileres, el contrato de alquiler, porque cada renovación por alquiler es mucha plata, y creía que tenía que haber un índice, que no que quedara como... ¿Cuál es el que le gustaba a usted? Yo firmé el dictamen que era de mayoría en la comisión y que después terminó perdiendo en el recinto, que eran 3 años y que en la renovación un índice que mezclaba salarios e inflación. El que salió fueron 2 años el contrato, cada 4 meses se actualiza el monto y es un acuerdo de partes. A mí me parece que había otro mejor, pero se votó, ya está, tiene legitimidad, obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, no hay nada más que discutir, va al Senado, el Senado lo tendrá que discutir para aprobarlo, para rechazarlo, pero no debería estar durmiendo y quedando en el aire, porque lo que hay en el aire es una generación de inquilinos que no sabe qué hacer. Ahora el oficialismo ya anticipó que va a votar en contra, por lo menos es lo que se desprende de las palabras de Julián y Tulio. Para mí, va a seguir en el limbo el tema. Para mí lo primero es la tarea de los diputados es dar claridad. Sí. Yo creía que había una mejor forma de resolverla que la que se resolvió. Pero si se resuelve de alguna manera con claridad es mejor a estar en el aire. Entonces acá sí ha habido una decisión que es legítima porque construyó una mayoría la oposición. Entonces el Senado debería tratarlo, definir si es sí, si es no, si es otro cambio que viene acá, pero tener las cosas en el limbo no me parece que sea bueno. Y diputado, en cuanto a la agenda parlamentaria, lo que puede venir y cómo puede influir el proceso electoral en esto de la general y un posible balotaje, digo, ¿cómo ve de acá a fin de año el panorama de lo que se pueda tratar y lo que se pueda debatir? Yo quisiera que en septiembre tengamos como varias sesiones, porque la verdad sería lo importante. Es difícil que en octubre, en el medio ya de la campaña electoral última, sea fácil tener sesiones, con lo cual espero que tengamos varias sesiones en septiembre. El tema universidades quedó listo para ser tratado. El tema del blanqueo también quedó listo para ser tratado. Hay varias cuestiones que quedaron. Me parece a mí que deberíamos acelerar y tratar todo lo que está pendiente. La mayor parte de las leyes terminan siendo por consenso muy amplio acá. O sea, hay muchas leyes que son bien interesantes. ¿Es un dictamen que usted recuerde que haya quedado así? ¿Cómo puede ser que no lo tratemos si estamos todos de acuerdo? El tema de la fe de vida, por ejemplo, que estuvo un montón de tiempo dando vueltas. La fe de vida es cuando... No se sancionó. Sí, ahora se sancionó ahora, pero tuvimos un tiempo largo que era simplemente porque no había sesión. Absurdo, porque todo el mundo está de acuerdo que es tremendo al jubilado hacerle decir que sigue vivo para poder cobrar cuando la tecnología hoy tiene varios mecanismos para hacerlo. Otra ley que fue discutida absurdamente y estuvo cajoneada, el tema de historias clínicas digitalizadas. ¿Quién puede estar en contra de que se digitalicen las historias clínicas en el siglo XXI y que si yo tengo un problema en cualquier lugar del país, el médico puede tener mi historia clínica? Es obvio que hay que hacerlo. ¿Licencias de trabajo puede salir? Entiendo que sí, porque el dictamen fue bastante amplio, más allá de que hay ciertas disidencias, y ahí también hay irracionalidad. Hoy básicamente la licencia por maternidades por 3 meses, más otros eventuales 3 meses para la mujer, y de 48 horas para el hombre. Es muy evidente que los cuidados de los niños hoy es compartido. Cuando se hizo de 48 horas era un avance en la Argentina porque los países no tenían licencia para varones, hoy quedó totalmente desactualizado, pero vamos, hay distintos dictámenes, pero es evidente, son cosas que ya están para ser tratadas y hay que tratarlas objetivamente. Entiendo que hay que tratar muchos temas en septiembre, que después viene la elección general, probablemente el balotaje, y eso va a ir complicando cada vez más, con lo cual hay un montón de cosas. Yo aspiraría a que tengamos varias veces sesión en septiembre. Diputado Daniel Arroyo, gracias por venir. Gracias a ustedes.
Daniel Rosso pasaba por DTV, uno de los diputados que habitualmente siempre nos visita Sí, y tiene exactamente. mucha participación en las comisiones y en la sesión. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, y no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura.
Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras, una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. Miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Seguimos en la segunda edición de Diputados TV Noticia o de TV Noticia, como nos gusta decir a nosotros, con toda la información de la Cámara de Diputados. Y si les parece, a mis amigos Leo y Seba, nos vamos directo a un móvil con Luciana. Así es, Mauri, ¿cómo andás? Bueno, muy buena jornada, saludarte a vos, a Seba y también a Leo que están en el piso. Nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, como es de costumbre compartir un poco de información respecto de lo que sucede aquí con la agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. Sabemos que en el día de ayer fue un día bastante cargado de actividad parlamentaria, se reunieron 3 comisiones, entre ellas la Comisión de Juicio Político, en el cual, bueno, siguieron profundizando, investigando respecto al tema de la coparticipación, en esta investigación de supuestas irregularidades por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hubo un plenario de comisiones en la cual se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con la Comisión de Educación, donde al final, bueno, terminaron dictaminando para la creación de estas 3 universidades públicas nacionales que ya tenían dictamen de comisión, pero bueno, por el transcurso del tiempo y no haber llegado en tiempo que establece el reglamento, cuando un proyecto tiene dictamen, se cayó el dictamen, tuvieron que dictaminar nuevamente, y también la Comisión de Presupuesto, donde definitivamente, bueno, trataron el tema de la ley del blanqueo o la exteriorización del ahorro argentino, que de alguna manera lo que busca es que todos aquellos evasores se pongan acorde a la ley, ¿no? Que declaren todas aquellos tributos por los cuales deben tributar y que estaban evadiendo las obligaciones fiscales. Bueno, que lo hagan de manera voluntaria en un plazo de 365 días, donde van a tener ciertos beneficios en las cuestiones de las alícuotas y las cuestiones impositivas, siempre y cuando lo declaren de manera voluntaria. Y mañana jueves se reúne la Comisión de Discapacidad, una comisión que está presidida por el diputado Luis Di Giacomo, que sabemos que a lo largo del año pasado y también este año se estuvieron reuniendo tratando diversos temas que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, como por ejemplo cuando se reunieron en comisión y luego se trató en el recinto el tema de la lengua de señas, reconocer a la lengua de señas como una lengua en la República Argentina, ya que hay un montón de personas sordas que practican este lenguaje. Luciana, ¿no? Exacto. En realidad uno de los temas de mañana lo que se establece es una capacitación obligatoria en lengua de señas. Podríamos ser el segundo paso, Mauri, ¿no? Porque lo primero lo que se hizo fue reconocer en la Argentina la lengua de señas como una lengua de la República Argentina, que eso se reconoció. La Cámara de Diputados lo aprobó, acompañó ese proyecto y tuvo los votos necesarios. Ahora, el segundo paso es establecer una capacitación obligatoria en lengua de señas. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas aquellas escuelas, por ejemplo,
primarias, secundarias, no sé, organismos del Estado, por ejemplo, personas que trabajan en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que tengan una capacitación mínima para por lo menos poder tener ese acceso o ese conocimiento a la lengua de señas, para que todas aquellas personas sordas que quieran, que necesiten, por ejemplo, realizar un trámite en algún ente, en la administración pública, también en la parte privada, o aquellos niños, niñas y adolescentes que son sordos y que necesitan comunicarse, bueno, que sus propios pares, sus propios compañeros aprendan la lengua de señas. Por eso la importancia de establecer una capacitación obligatoria, y seguramente que mañana van a explicar bien en profundidad en qué consiste esto. Si va a ser solamente para los organismos públicos, organismos privados, si va a hacer de alguna manera, cuando se sancione y sea ley, va a ser, podríamos decir, como una materia obligatoria dentro de los establecimientos educativos. También, ¿no? Para que tenemos mañana una agenda larga, ¿no? Y hay otros temas. Por ejemplo, sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, es otro de los temas que van a tratar. Otro de los temas tiene que ver con el turismo accesible para personas con capacidades restringidas, tiene que ver con la ley 25.643, tratar modificaciones a esa ley, la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con trastorno del espectro autista y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviarios, aéreos y fluviales. También régimen de capacitación de personal para tratar con personas con trastorno del espectro autista, protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley 26.061, modificaciones y proyectos de declaración y resolución. Como vemos, entonces, mañana 10 de la mañana está previsto que se desarrolle la Comisión de Discapacidad, que al parecer va a ser un poco extensa porque hay muchos proyectos que se van a empezar a analizar dentro de la propia comisión, y veremos, no sé si van a dictaminar mañana, pero veremos qué posibilidades hay de ir avanzando en que algunos, por lo menos, de nuestros proyectos tenga prontamente un dictamen de comisión y se pueda meter en el próximo temario, que algunos dicen que sería el 13 de septiembre, la próxima sesión especial en la Cámara de Diputados. Es muy importante lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, porque son proyectos que por ahí no establecen necesariamente un gasto grande y son muy importantes para contener a las personas en los lugares, en las terminales de ómnibus o de aviones, a veces cuando hay esperas largas. Exacto. Y por otro lado, la capacitación al personal, no dice a qué personal, pero imagino que también puede ser personal docente, como la famosa, o personal del Estado en todo tipo, porque en muchos casos no tienen la capacidad de contener a estas personas ante determinadas situaciones, y con una capacitación se resuelve, ¿viste? No necesitas tampoco grandes inversiones ni movilizaciones, sino simplemente que el Estado esté atento y de alguna manera instruya a quienes forman parte. O sea que esperemos que también avance mañana. Luciana, gracias por toda la información. Sí, gracias. Por favor, gracias a ustedes. En cualquier momento seguro estamos volviendo al piso con más información parlamentaria aquí desde el anexo de la Cámara de Diputados. Desde Misiones, Luciana, con toda la información. En realidad estaba acá en el anexo, pero es una misionera clásica, decimos nosotros, una nacida y criada en Posadas, y tiene habitualmente toda la información de lo que pasa en las comisiones y se le anima a los proyectos, ¿no? Sí. Los estudia. Es abogada también. Es abogada, aprovecha esa posibilidad de entender algunas cosas, pero nos contaba en detalle una amplia agenda que va a tener mañana a las 10 horas la Comisión de Discapacidad, que recordemos preside el diputado rionegrino Luis Di Giacomo. Pero otro tema también de esta semana, que ya pasó, pero que va a seguir, tiene con nosotros Leo Fredes. ¿Qué andás, Leo Fredes? Andamos en universidades, Mauricio cantando, conducción, en este caso con el proyecto de Hugo Yasky, uno de los 3 que tuvo dictamen ayer, el más resistido por la oposición, porque no lo acompañó Juntos por el Cambio al dictamen y tampoco lo acompañó Evolución Radical, que sí le puso la firma a los dictámenes de Saladillo, autoría de ellos mismos, de Jacobiti y de Evolución Radical, y a la cuenca del Salado. Que no es de ellos. Claro, que no es de ellos, que es de María Rosa Martínez, pero dijeron, bueno, vamos a poner uno y uno, por lo menos, pero no a la Universidad de las Madres desde este sector, así que hay que ver qué va a pasar cuando este proyecto llegue al recinto. Había tenido dictamen el 29 de noviembre de 2021, perdió estado parlamentario el 28 de febrero, por esto de que los dictámenes tienen 2 años parlamentarios de vigencia, volvió entonces a tener que dictaminarse y ayer se incluyó en esta sesión, en este plenario de Educación y de Presupuesto y Hacienda, para dictaminarlo junto con los 2 que mencionábamos.
el proyecto paralelo, además hay uno de Oscar Parrilli en el Senado, también pidiendo que la universidad, que el Instituto de las Madres de Plaza de Mayo sea universidad. Esto se da en muchos proyectos y es muy habitual que lo inicie el Senado. Se chocan. Lo inicia diputados y el que va mejor, incluso corre la carrera. Alguna vez hubo 2 medias sanciones. Siempre es bueno que empiece en la Cámara, en la que quien impulsa el proyecto tiene más dificultad en conseguir los votos. Entonces, una vez que lo consigue, se saca el tema de encima, dicho esto en términos prácticos, y en la Cámara donde es más fácil conseguir los votos. Hoy por hoy, el Frente de Todos no tiene facilidad en ninguna Cámara, porque desde febrero, que perdió la mayoría en el Senado, casi no hay actividad. Exactamente. No pasó eso con alquileres, no pasó con boleta electrónica. Nadie tiene mayoría, o sea, el Senado hoy por hoy está igual que diputados, sin ningún frente político con mayoría y con un bloque del medio que no se juega ni por uno ni por otro. Así que, como te decía, sí, le pasó a Juntos por el Cambio con un par de leyes, le pasó al oficialismo con un par de leyes de la justicia que tiene la Cámara más favorable en el Senado, nunca llegaron a debatirse, muy poco en comisión aquí en la Cámara de Diputados, leyes que tienen que ver con el ordenamiento de la justicia y del Consejo de la Magistratura. Volvemos al proyecto de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. El instituto tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y la universidad también va a tener sede aquí, seguramente en el mismo edificio. Ahí está, se construirá sobre la base del actual. Se llama Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Como decía Arroyo, toma la estructura existente y lo que hace es ponerle otra jerarquía universitaria. Ya hay carreras ahí, sí, es un instituto terciario. Claro, pero ya recibe fondos públicos. No tienen la categoría de universidad. Vemos la siguiente placa. O sea, no es que hay que hacer todo un edificio nuevo. Claro, no hay que empezar todo nuevo. Hay que o sea, seguramente va a requerir una adicional de inversión, pero no es empezar de cero. Claro, ya están los profesores, ya están las materias, por ahí hay que modificar alguna para que se adapte a lo que es... En una época era muy común que las escuelas superiores, el periodismo pasaba, se convirtieran en universidades. Claro. Bueno, el IUNA, por ejemplo, que pasó a llamarse UNA, ¿no? Instituto Universitario Nacional de Artes, pasó a llamarse Universidad Nacional de las Artes. Durante la época de Cristina Kirchner. La escuelita de Córdoba de periodismo también. O sea, las escuelas de periodismo todas fueron, en realidad las facultades de comunicación social todas fueron escuelas de periodismo. Claro, exactamente. Los contenidos de los planes de estudio en las carreras posgrados, diplomaturas y demás cursos, extensión o enseñanza que impartirá la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo estarán orientados en la defensa, la protección, la investigación y la promoción para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, conforme se desprende de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales en la materia y de las leyes nacionales. Esto es lo que dice en lo que tiene que ver con lo que va a ser el área de estudio, lo que es y lo que va a ser, y esto que venimos hablando, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. En cuanto a la conformación del Consejo Superior, debe contemplar la participación como miembros permanentes a 2 madres de Plaza de Mayo y o representantes de la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo, los que serán designados a propuesta de las madres que integran dicha entidad. Y aquí, en este articulado, que lo resumimos en una placa, pero lo que dice el artículo del proyecto es eso, está uno de los cuestionamientos de la oposición que dice que se puede ideologizar. Ahí el oficialismo, el Frente de Todos, el kirchnerismo le dice que ideologización, eso, se puede hacer sobre el tema de las madres de Plaza de Mayo y sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, bueno, allí se da una especie de debate. Vemos la siguiente placa. Yasky, autor del proyecto, Hugo Yasky, uno de los líderes de la CTA, dice que una Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, portadora de un nombre que de hecho se identifica con los derechos humanos en toda nuestra región, será un polo de atracción que trascienda nuestras fronteras y por primera vez encare académicamente como eje central de su actividad docente y de investigación la labor consustancial de todo saber humano en clave de derechos humanos. Está diciendo Yasky, van a venir de toda Latinoamérica, van a venir de toda la región por esta impronta que tiene Argentina en materia de derechos humanos, con lo que fue la resolución de la salida de la última dictadura con el juicio a las juntas, con un montón de derechos y de legislación de avanzada que tiene nuestro país. Bueno, Argentina va a convocar, ya lo hace, pero va a convocar con un mayor sustento y con una mayor categoría universitaria y legal a un montón de estudiantes de otros países y de otras regiones. Vemos la siguiente placa. La tarea requiere la
permanencia, continuidad en el tiempo y constante actualización y avance, debe preservarla de las vicisitudes de las mutables e inevitables alternativas políticas, razón por la cual no resultará idóneo para este cometido el actual Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo. Aquí Yasky explica que el Instituto Universitario es más vulnerable desde el punto de vista legal de que algún decreto o alguna resolución presidencial de algún gobierno que no esté muy de acuerdo con estas políticas, no estamos tampoco muy lejos en alguna de las proclamas que se hacen por algunos de los candidatos en lo que tiene que ver con esta campaña electoral. Entonces dice, la universidad, el formato de universidad, la categoría de universidad, les da una mayor protección a Casa de Altos Estudios ante la posibilidad de un avance o de que se intente vulnerarla. Vemos si tenemos una placa más. No se trata de una universidad amparada por la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional. Es una dependencia autárquica del Poder Ejecutivo, una unidad funcional con dependencia administrativa y económica financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aquí también te da una especie de diferenciación con algunas de las otras. Claro, cualquier presidente podría decir afuera y vuela el organigrama. Exactamente. Igual como antecedente no se han tocado universidades a lo largo del tiempo, incluso si se puede pensar quién puede haber tocado por cuestiones ideológicas más las universidades, podría haber sido el gobierno de Carlos Menem jugando por allí a favor de las privadas, y todo lo contrario porque muchas de las del conurbano, de la segunda tanda de las del conurbano en 1995, se hicieron y se habilitaron se crearon a partir del gobierno de Carlos Menem. Lanús, José C. Paz, Hurlingham, son universidades de ese periodo. Siguiente placa. No tenemos más. No tenemos más, todo. ya estábamos. Nos quedamos Te quedaste con ganas. Nos quedamos con ganas de más. De seguir hablando de lo que tiene que ver con los dictámenes que hubo ayer en la Comisión de Educación. Recordemos que estos temas de la creación de universidades, estas 3 más otras 5, seguramente van a ir al recinto en 2 semanas, ¿no? Porque, por lo que decía recién Fredes, ya hay cierto consenso con una parte de la oposición, que me animo a decir que es uno de los temas que puede inclusive facilitar el quórum. Bueno, la diputada Marcela Paso, del Frente de Todos, estuvo hablando en la primera mañana de TV Noticias sobre uno de los proyectos que presentó en los últimos días, que tiene que ver con la protección del CONICET, y esto decía. Este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas, sigan desarrollando íconos como el caso de las semillas, que son más resistentes en épocas de sequía, con todo este tema del cambio climático que claramente nos ha impactado negativamente en nuestro país, y que estos desarrollos los hacen argentinos y argentinas. Y también tiene una pata que no es casual y que es muy importante el proyecto, que es el tema de la difusión. Yo considero que tenemos que difundir más las tareas que desarrolla el CONICET, las tareas que desarrolla el INTI, las tareas que desarrolla el SENASA, y que mira qué casualidad, son organismos que en mi anterior gestión como diputada durante el macrismo, a esos trabajadores y trabajadoras los recibíamos en nuestros bloques y en nuestros despachos, porque su trabajo, porque su servicio a la patria estaba siendo amenazado. Otra vez vuelve a ocurrir de parte de un sistema ideológico canalizado, en este caso a través del diputado Milei, pero en donde también Juntos por el Cambio ha demostrado, quitándoles presupuesto, bajándoles los salarios y amenazándoles con echarlos, que están en contra de la existencia de estos organismos. Bueno, escuchábamos a Marcela Paso hablar sobre su proyecto para proteger al CONICET en esta visita que hacía a Diputados TV. En otro tramo de esta entrevista decía lo siguiente. ¿Por qué cree que hay una persecución a los científicos? Yo creo que el mayor poder que se le puede dar a una patria y a su ciudadanía es el del conocimiento. Yo estoy convencida de eso, y también estoy convencida de que ese poder hay que dárselo a la ciudadanía. Fíjense que no es casualidad que este planteo lo hacen los mismos que están en contra de la educación pública. No es casualidad. El quitarle poder
a la ciudadanía tiene que ver con esto. Muchas veces disfrazado de otro tipo de discursos y demás, pero en definitiva es eso, es quitarle el poder del conocimiento a nuestra ciudadanía, es generar que los grandes talentos argentinos se vayan afuera y de esta manera no generar esas posibilidades que hoy tenemos, como tuvimos, incluso ustedes han visto y creo que lo estuvieron expresando durante la pandemia, desarrollar vacunas, desarrollar un barbijo que se exporta, estar preparados frente a cualquier emergencia sanitaria o situación que acontezca en el mundo. Tener nuestros científicos desarrollando de la mano del Estado estos desarrollos es verdaderamente importante. Las palabras de la diputada de Frente de Todos, Marcela Pasos, sobre este proyecto para proteger al CONICET. En realidad el título del proyecto es declararlo Baluarte Nacional de la Investigación y la Excelencia al organismo donde radican los científicos de la Argentina. Esto era lo último que decía en la entrevista. Un instituto que tiene una trayectoria nacional de 65 años de vida, con enormes resultados, con premios Nobel en su trayectoria, con un impulso y un aporte a la ciencia y a la tecnología nacional y que además es altamente reconocido internacionalmente. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los íconos que es un orgullo nacional, un orgullo para los argentinos y las argentinas. Entonces lo que consideramos es que debe ser reconocido en este caso por un poder del Estado, por el poder legislativo, como lo que es, como baluarte de la ciencia y la tecnología en la excelencia, a través de sus resultados y de su esfuerzo permanente de parte de nuestros científicos, nuestras científicas, contra todos aquellos que nos quieren decir que los argentinos no valemos nada, que todo lo bueno está afuera. La verdad es que Argentina tiene mucho para dar y tiene recursos humanos muy valiosos. Ha habido mucha repatriación de talento, ¿no? O sea, muchos científicos que en algún momento de la historia consideraron que acá no podían trabajar, que su trabajo era subestimado, volvieron y volvieron incluso con conocimiento, digamos, y con un aporte personal para dar. Porque ese amor por la patria también creo que tiene un valor, ¿no? Entonces, este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas. Bueno, esto decía Marcela Pasos sobre la posibilidad de tratar en este Congreso una ley que de alguna manera proteja y evite proyectos de cerrar el CONICET, que es ni más ni menos que el organismo que permite que Argentina tenga investigación científica, que es de la manera en la que se desarrollan los países, sobre todo este siglo, ¿no? Pero quien tiene la data precisa de esta iniciativa es, una vez más, Sebastián Adida. Se vino con todos los deberes hechos, tremendo, enciclopédico a full. Hice la tarea. Bueno, para no ser menos que Leo, que se vino inspirado con el tema de las universidades nacionales. Bueno, es un tema que va bastante. Y con los feriados, lo que pasa es que hoy justamente no le tocó. Sí, da feriado lo que vos quieras. De feriado después al final del programa, si nos quedan algunos minutos seguramente. Feriado 2033, ya lo sabes. Bueno, si no llegamos a meterlo dentro del programa, después me lo soplás. Alquila casas en Mar del Plata propias para la temporada, entonces está obsesionado con ese tema. Pero bueno, es otro tema. Ahora vamos Vamos con este tema, la iniciativa de Marcelo Pasos, que es un poco un reflejo directo a estas proclamas que generaron mucho ruido del candidato presidencial Javier Milei, que prometió cerrar el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología o someterlo, digamos, a la administración privada, ¿no? Entregarlo al sistema privado. Este es un proyecto que, como decía recién vos, Mauricio, declara baluarte nacional de la investigación y la excelencia al CONICET. Sí, lo decías vos parafraseando a la autora original del proyecto, la masista Marcelo Pasos. Es un proyecto entonces de declaración que lo que busca es, digamos, reafirmar el carácter integrable de la de la ciencia y sostener este organismo público autárquico más allá, digamos, con independencia de los gobiernos de turno, ¿no? Frente a este tipo de proclamas o de amenazas con que se va a cerrar estos organismos que son tan importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Fundamento un poco parecido al del proyecto que mostraba yo recién en las placas de las Madres de Plaza de Mayo, en cuanto a esto de mantener la autarquía y de que no se pueda ser vulnerable ante la embestida de cualquier gobierno que pueda estar en desacuerdo con estas políticas. Así que más o menos los ejes son parecidos.
Sí, de hecho, después de que en esa entrevista tan polémica que dio el candidato Javier Milei con Jonathan Vial en La Nación Más, donde en un pizarrón fue tachando cada una de las dependencias del Estado que prescindiría un eventual gobierno a cargo suyo, hubo una reacción muy fuerte de la comunidad científica que salió a la calle, se manifestó. Entre ellas de la candidata a diputada nacional, seguramente con una banca desde diciembre, Mercedes Llano, por Mendoza, que es becaria del CONICET, y va a ser seguramente diputada de la Libertad Avanza, y aclaró que no está de acuerdo. Después Milei tuvo que hacer una aclaración, porque eso fue medio que le apareció, él no fue con esas placas, sino que le pusieron esas placas, se prestó a ese juego, jugó a cerrar el CONICET, después aclaró que en realidad lo convertiría en secretaría, pero que haría otras cosas, lo comparó con la NASA, que en realidad se dedica a lo espacial. Se armó un lío bárbaro, me parece que lo único que hizo fue generar que todos miremos realmente de qué se trata el CONICET, ¿no? Sí, comparó, la verdad que es como comparar peras con manzanas, no claro, tiene nada que ver CONAE, una cosa con la otra. El organismo espacial el CONAE es el equivalente a la NASA. Exactamente. Sí, lo que hacía era comparar el CONICET, que decía que tenía algo así como 30.000 investigadores, lo cual no es inexacto porque tiene 11.000 y pico de investigadores, frente a la NASA, que tenía una menor cantidad de staff. Bueno, no es así, porque la NASA es un instituto específico del desarrollo aeroespacial, ¿no? Es el equivalente, lo decías vos recién, Mauri, de la CONAE. Pero Javier Milei tenía la posibilidad de no hacer ese desparpajo, ese show en vivo. Podría haberse ahorrado esas palabras y no decir nada si no estaba de acuerdo. Así que queda un poco en duda esa aclaración posterior y en todo caso termina oscureciendo más el panorama. Esta iniciativa impulsa la necesidad de establecer por parte del Poder Ejecutivo de la Nación una política pública que garantice la permanencia, estabilidad y adecuado financiamiento para el desarrollo y expansión de sus funciones, competencias y desarrollo de cada uno de sus integrantes. Y esto va bastante de la mano de los argumentos de esa gran manifestación de la comunidad científica en la explanada del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el barrio porteño de Palermo. Estuvo, por ejemplo, el ministro del área, estuvo Daniel Filmus, estuvo Miguel Peirano, hubo otros integrantes importantes, Kornblit, el biólogo molecular, también estuvo ahí. Y bueno, lo que se dejó de manifiesto ahí es que la comunidad científica iba a resistir cualquier tipo de embestida a una privatización o el cierre liso y llano del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Técnica, porque bueno, el CONICET no está de más para nada, sino que lo que es caro no es la ciencia, sino la ignorancia. Esas eran esas eran algunas de las frases que estaban como estandarte, ¿no?, en esa movilización impresionante que hubo en defensa propia de un país que no tiene futuro sin ciencia. La misión del CONICET es fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida. Mira, por ejemplo, algunas de las cuestiones que desarrolla el CONICET y que tienen un impacto directo en la vida de todos nosotros y nosotras. En la pandemia, por ejemplo, el CONICET desarrolló kits de diagnóstico del COVID que no solamente se utilizaron internamente, sino que se exportaron. También todos ustedes recordarán el barbijo del CONICET, que se veía la gente circulando en las calles con ese barbijo, que estaba reforzado y que también se exportó. Bueno, si ustedes tienen hijos, por ejemplo, hay un piojicida que se llama Noposid o algo por el estilo, que también es muy útil. Es histórico. Sí, y también investigaciones más intangibles de investigadores que están compenetrados con las realidades de los pueblos originarios o de extranjeros y que están ahí para ayudar a la calidad de vida. Todo lo que sea el desarrollo estratégico de las tecnologías que hacen a la revolución tecnológica de este siglo, ¿no? Toda sí, por supuesto que la ciencia tiene que estar mucho más... O la importás, o el valor agregado lo importás, o el conocimiento lo importás y lo tenés, lo que te quieran dar en otros países o lo tenés propio, ¿no? Me parece que el conocimiento es lo más preciado que tiene hoy cualquier sistema económico y productivo. De hecho, estamos reemplazando, como decía recién Arroyo, máquinas por aparatos todo el tiempo. Tal cual. Sí, el conocimiento tiene que estar al servicio de la generación de patentes para el desarrollo tecnológico, pero después hay otro tipo de conocimientos que son más de base y son más a largo plazo, que sirven como insumos para
investigaciones que se van a hacer en el futuro y que van a generar adelantos tecnológicos, con lo cual no todo es tan mensurable. Hay cuestiones que, por supuesto, desarrollos científicos que tienen un impacto directo, inmediato, y otros que no, y no por eso hay que dejar de financiarlos, ¿no? Por eso la importancia de institutos como el CONICET, que son los que financian esas investigaciones. Después cada gobierno puede definir prioridades y explicarlo, Claro. que es lo que hacen habitualmente también en el Congreso, porque Sí, ya sea en el presupuesto o en todas las visitas que hacen los ministros, y eso no está mal, ¿no? El tema es, el guadañazo es muy peligroso, Tal cual, porque caen en la volteada a desarrollos científicos que son muy importantes. Esto ya lo habíamos dicho. En la siguiente placa, que ahora me va a pasar producción, perfecto, vamos con algunos detalles más sobre este proyecto que propone que la presidencia de la Cámara de Diputados disponga la creación del premio CONICET, que es una suerte de reconocimiento, una mención de honor y reconocimiento a los mejores desarrollos científicos y técnicos, el cual será entregado anualmente en una ceremonia muy emotiva seguramente. Claro, además, No, ¿decías, es un Leo? incentivo para decir, bueno, sí, para darle mucho más valor también y que premiar el esfuerzo de los científicos. Seguro, para dar un reconocimiento desde la sociedad civil y Claro. que llegue a una mayor cantidad de gente, sensibilizar sobre la importancia de la ciencia de cara al desarrollo de las capacidades del país. Además, se impulsa la implementación de campañas de concientización y reconocimiento de actividades, investigaciones, descubrimientos y producciones del CONICET. Esto supongo que tiene que ver con campañas de difusión pública en las dependencias del Estado, también en los medios de comunicación. Es importante este combo. Por un lado, las instituciones que difundan la importancia de la ciencia a través de reconocimientos como el premio CONICET y también la difusión de todos los organismos del Estado. En la siguiente placa vamos a hacer un poquito de historia, una cronología sobre este instituto que fue creado por decreto ley, el decreto ley 1291, el 5 de febrero de 1958, bajo la presidencia de facto de Aramburu, pero ya existía un antecedente importante en la presidencia de Juan Domingo Perón cuando se creó el CONICIT, ¿no? La comisión nacional, es como el equivalente al CONICET de tecnología y ciencia, pero que después logró un estatus más alto. El primer presidente del CONICET fue nada menos que Bernardo Hussey, que fue un médico muy importante que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1947 y estuvo a cargo de este organismo hasta el año 1971. Y que da nombre a la plaza que está ubicada frente a las universidades de La de medicina, económica, de la de medicina económicas. y la de farmacéutica, Claro, también está ahí sí, cerca. El hospital de clínica, justamente allí en Sí, Córdoba. es un y polo Junín, universitario. Allí está emplazada esta plaza. Sí, Córdoba y Junín, ¿no? Sí, Córdoba entre Junín y Uriburu. Sí. Entre las acciones que desarrolla el CONICET, promueve las carreras de investigador científico y tecnológico, también del personal de apoyo a la investigación, que es muy importante también, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y postdoctorales y también para el financiamiento y apuntalamiento de los proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y lo que sería entablar vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características, también institutos universitarios, así que es amplia la gama de acciones que desarrolla el CONICET. Me parece que me queda una plaquita más y con eso ya estamos cerrando. Sí, una más te queda, sí. Sí, Esta no, es la última. Sí, esto es como un cuadro general sobre el personal, que es algo que angustia o altera bastante los ánimos de mucha gente que se alarma por el costo fiscal o por el impacto que puede tener las cuentas públicas el sostenimiento de este Instituto de Ciencia. Bueno, tiene nada más que 11.800 investigadores y si a eso le sumas 11.800 becarios te da poco más de 23.000 trabajadores. A eso hay que sumarle 2.900 técnicos y aproximadamente 1.500 administrativos que trabajan distribuidos a lo largo del país en sus 16 centros científicos tecnológicos, 8 centros de investigaciones y transferencia, un centro de investigación multidisciplinario y más de 300 institutos y centros exclusivos del CONICET. Como se ve, es un despliegue importante, pero no deja de ser reducido el impacto fiscal, ¿no? Porque la cantidad de trabajadores no supera
los 30.000, ¿no? El impacto fiscal también hay que medirlo en función de lo que te da esa inversión. Si vos considerás que esa inversión después te va a generar un desarrollo, ese desarrollo te va a generar más plata, más economía. O sea que si uno me dice ese impacto, todo es gasto. ¿no? Por eso está bueno que se mida, porque así se mide el presupuesto. Si no, no pagás nada y listo. Cerrás todo y no gastas nada. Como dijo un diputado amigo de él, dice, si no gastamos nada... Que Argentina, si bien dentro del contexto latinoamericano está bastante a la vanguardia, invierte algo así como el 0,5% del PBI, está bastante por debajo de Brasil, y hay países de primer mundo como Corea e Israel que destinan el 4% del PBI, y el promedio de los países desarrollados... El promedio de los países desarrollados es 2,2%, así que todavía hay mucha tela para cortar en materia de desarrollo científico. Es cierto que cuando invertís ahí tenés que sacar otro lado. Ese debate está bueno darlo, pero de ahí a pensar que toda la inversión es mala, es peligroso. Bueno, gracias, Seba, por esta columna, ¿no? Impecable, como siempre. A sus órdenes. Bueno, estuvo en el programa Mundo Villa, que seguramente Leo lo ve siempre, es uno de sus televidentes. Estuvo visitando Tatiana Quispe, que es comunicadora social indígena, y habló sobre los derechos indígenas manteniendo la esencia, que es uno de los temas que se trató en este programa. Vemos qué decía. Yo soy del pueblo quechua. Soy del pueblo quechua y aymara, y lo que en sí hace Telecisa es recuperar la identidad y el territorio, y que nosotras podamos visibilizar lo que siglos y siglos nos se viene hablando, que es sobre nuestra vestimenta, sobre nuestra lengua, sobre nuestra identidad, y que obviamente eso también es una realidad de las villas, porque en las villas es donde también están las comunidades presentes, y ahí podemos capaz decir que están las nacionalidades, ¿no? Peruanos. En sí, en las noticieras escuchamos ese racismo, ¿no? Claro, como que dicen el peruano, el paraguayo, boliviano, pero antes de esa nacionalidad están los pueblos preexistentes, y ahí sale esto de hablemos de profundidad lo que pasa en las villas cuando somos una diversidad amplia, ¿no? Todas las villas donde estamos, porque encontrás un montón de danza, encontrás un montón de comida, de sabores, de tejidos, y me parece que es eso en sí, también no solamente la villa, sino la ciudad, la interculturalidad en la academia. Es importante que la academia tome la concientización de qué es la importancia de la pluriculturalidad que hay, y falta eso en las academias, más allá de que solamente hay inglés, sino que también sumen los otros idiomas que son preexistentes. El mapuche, por ejemplo, el pueblo mapuche viene ya haciendo una fuertemente defendiendo su lengua, sus costumbres, y decimos que es el pueblo donde más viene sosteniendo dentro de los gobiernos su posicionamiento en lo que es como sujeto político. Capaz para el huichí, que le falta venir, sentarse, no sé, con los funcionarios. Es como decimos, todos los pueblos tienen su proceso muy diferente. Bien, escuchábamos ahí lo que pasaba por Mundo Villa, pero Leo Fredes tiene un proyecto interesante que tiene que ver con la prevención en publicidad sobre juegos de azar. Exactamente, esos proyectos que no están tan en el tapete, pero que son importantes y que van mostrando el trabajo de nuestros legisladores, en este caso de Marcela Campagnoli, la diputada de la Coalición Cívica, y como confirmantes Marcela Lena de la Unión Cívica Radical y Alfredo Schiavoni del PRO, mostrando que tiene adhesiones de las mayores bancadas que integran Juntos por el Cambio. Tiene giro a las comisiones de Prevención de Adicciones, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, y aquí vemos de qué se trata el proyecto. El objeto del proyecto es prevenir el juego patológico en línea o virtual, evitar las consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social que el mismo provoca. Desde esa consigna, la diputada parte para ver
lo que es el resto de los artículos que tienen que ver con este proyecto. Veamos. La publicidad del juego en línea o virtual será limitada exclusivamente a la franja horaria de 1 a 5 de la madrugada. Es decir, vos solamente puedes tener publicidad de 1 a 5 de la madrugada, no a las 7 de la tarde, publicidad de lo que es juego de azar. Y esto es, y acá viene una redacción importante porque también tiene que ver con otros proyectos que están en danza, y es a dónde se aplica esta restricción. Y aquí enumeran, que seguramente hicieron un trabajo los asesores para poder dilucidar todo esto: televisión, radio, plataformas de contenidos de medios, en vivo o grabadas que se puedan ver en computadoras, teléfonos celulares o a través de internet, páginas web, redes sociales y aplicaciones o apps, incluyendo prensa en línea. Toda esta enumeración de Pero son 5 cuestiones que no renglones. están reguladas en general, digamos. Claro, es difícil exactamente. regular, porque si quieres regular por segmento, a las plataformas que no tienen ningún tipo de regulación, es muy complicado. Exactamente, porque tenés que ver dónde le encontrás el límite físico temporal, digamos. Claro, por eso Entonces, vas a regular la plataforma, ok, solamente en esto. Claro, por eso. ¿En qué momento y cómo haces que de 1 a 5 esté la publicidad y después no esté? Si por allí tenés tenés algún caché o algo que igualmente te lo trae. O sea, no es tan fácil Es muy delimitar como cuando vos decías, bueno, la televisión no lo pasa de... Necesitas un organismo de contralor muy grande, muy sofisticado, que tiende casi a un tema de pelea geopolítica. De hecho, en el mundo se discute la regulación de las plataformas. La Comisión Europea, la Unión Europea tiene una de sus comisiones que dedica mucho a eso. O sea, nosotros hacerlo en forma convencional, bueno, igual no te quiero bajar de proyecto. No, y hay incluso disputas judiciales en muchos países más avanzados que el nuestro, más desarrollados, en lo que tiene que ver con cómo actúan las plataformas y cómo actúan las grandes empresas tecnológicas. No, claro, por eso tienen un poder, aparte de tener poder, tienen una capacidad de inserción que con un organismo de contralor como los que tiene el Estado argentino, sí, es difícil. Es imposible, no es difícil. Es difícil. Los contenidos serán neutros y no podrán apelar o incitar directamente al usuario. Y se prohíbe además la publicidad de los bonos de captación. Esto es una especie de estos bonos que te dan, bueno, con esto vos podés participar, y es como una especie de anzuelo que te va llevando a que juegues. Vemos la siguiente placa. El juego en línea responsable define el proyecto a la comercialización y o distribución y o expendio de juegos de apuestas en línea que deben cumplir con las siguientes exigencias. La primera es proporcionar al usuario o apostador información precisa y completa respecto del tipo del juego, las reglas del juego, la probabilidad de obtener el premio, esto es importante, y además la información relacionada a la operatoria del juego. Todo eso se le debe informar a quién va a jugar. A veces, sobre esto que te decía, las chances que tiene de ganar también, porque, o sea, si se va a meter alguien a jugar a una máquina, que son muchísimas las chances de perder y estadísticamente es negativa, bueno, después en los otros ítems que vemos vamos a ver por qué sirve ¿Pero quién para piensa que se mete en un juego porque tiene grandes chances de ganar, digamos? Y puede ser confuso. Puede ser confuso. Vos, mirá, el telequino, sin ir más lejos, o esos de marcar los números, me acuerdo que habían empezado con una secuencia del 1 al 36 y hoy por hoy extendieron la grilla de números para arriba y para abajo. Entonces, las chances se fueron achicando. Una especie de inflación del juego. Una especie de inflación del juego. Pasó varios veranos en el casino este muchacho. El casino de Mar del Plata. El casino de Mar del Plata ahí. Eras una habitué ahí. Tuvimos que sacar a un amigo nuestro porque se había enviciado y iba toda la ¿sí? ¿Tuviste un problema de ludopatía? Sí, aflojó a tiempo, pero... Estaba bravo. ¿A qué jugaba? ¿Blackjack? No, ruleta. Ruleta. Sí. Y después conocí en Buenos Aires a un colega de prensa, se había ido a vivir 2 años a Mar del Plata, cuando todavía no estaban los casinos acá y se volvió en Buenos Aires, y se había hecho Martín Galas, seguía una mesa, otro sector, anotaba todo y no le fue bien en definitiva. No, yo tuve varios amigos también que a veces iban mucho y claro, te empezás a hacer, un día ganás y pensás que esta lo mesa sabés tira hacer. mucho par, aquella mesa tira mucho impar, a esta hora salen muchos y los que saben siempre dicen algo que a veces es difícil de creer, que es que verdaderamente, le mandamos un saludo a todos los cupier, pero saben poner la bola donde quieren.
Hay una tendencia, lo que pasa es que depende Hay una mucho, capacitación. depende mucho del desgaste del cilindro. Depende mucho del Yo conocí desgaste un par y me dijeron, depende de las ganas que tenga. Yo tuve a mi abuelo, el segundo marido de mi abuela, que yo casa en Mar del Plata. siempre le pregunté si había algún truco para ir, pues yo quería ir, que me atendía, que estuviera mi abuelo a cargo de esa mesa. Es un delito lo que querías hacer. Claro, de hecho no me dejó, mi familia no me dejó, Claro. Enseguida que cumplí 18 igual se jubiló. La esquina, pero no, ¿Te dice que reveló ese no había truco? técnica, que lo más parecido que podía haber era el desgaste del cilindro para ver dónde caía la bola, pero que cada semana se cambiaban los cilindros de las mesas. Bueno, yo tengo una fuente, o por lo menos una vez me contó alguien que conocí, me dijo, mira, no quieren que paguen mucho. Para no pagar mucho hay que saber no pagar. Claro, también. O sea que si no tuvieran esa capacidad, podría ser que un día ganaran muchos. Y eso sería un... Bueno, no, parece que nos estamos yendo muy Guarda lejos, que también... pero, no, porque también ganar estas mucho... discusiones es que este proyecto implicaba está... pero ganar mucho en la época que iba la gente de Buenos Aires a jugar a Mar del Plata te implicaba un puñadito de fichas para los empleados, que era de la propina. El que Eso ganaba es mucho... una convención. Claro, derivaba una filita de fichitas importantes para los empleados. Entonces, ahí está los empleados hasta dónde hacían esto que vos decís o no. Seguimos con las placas. Seguimos con las placas. Que está un poco para evitar estas charlas, ¿no? Claro. El punto Este proyecto. 4 establece un mecanismo automático para que las sesiones... Y eso que nos faltó Melina hoy para charlar, porque en este tema se hubiera enganchado... ¿Es ludópata, Melina? No, pero le gusta engancharse con no las la imagino. conversaciones de las placas. Sí, sí. ¿O no? Sí, pero no le imagino apostando mucho, no sé por qué. No, habría que ver. Establecer un mecanismo automático para que las sesiones de juego cierren conforme los límites que establezca la autoridad de aplicación. Ahí también se le da un límite temporal y la mesa tiene que terminar, o el juego, la maquinita, lo que sea. Y establecer un sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario. Te avisa, tiene que haber una advertencia que te diga, ojo, que usted está por llegar al límite de lo que puede jugar. De acuerdo... ¿Y el límite cuál es? Es un historial que se va formando porque cada jugador está identificado. Y pero si yo tengo más plata hoy que la última vez que jugué, ¿por qué me van a venir a limitar? Porque tenés un determinado cupo. Es un cupo. Seguramente tendrás que negociar o pedir una ampliación, como pedís una ampliación de extracción del cajero, tendrás que pedir una ampliación de juego y se verá si te la dan o no. Pero no es que la cuestión, yo no quiero spoilear, pero era... No, spoileé. No, que, digamos, solamente se permite apostar con tarjeta de débito, porque uno no puede apostar por lo que no tiene o lo que piensa que va a tener, sino sobre lo que tiene nada más. Exactamente, sobre lo que tiene. También está explicado en alguno de los ítems. Se informa sobre la edad permitida para acceder a jugar, la cual debe encontrarse visible en la te corrijo, la tarjeta de crédito también mide lo que tenés, porque tenés un límite en función de tus ingresos. Sí, pero a veces ese límite está por encima de tus ingresos, entonces está bien medido. Hay un descubierto mínimo, pero es mínimo. Sí. La cual debe encontrarse visible en la plataforma de juego antes de iniciar la ascensión y toda vez que el canal lo permita. Ahí está la advertencia de la edad. A partir de este punto 6, la diputada empieza a poner énfasis en lo que tiene que ver con el peligro que significa los chicos jugando a estos juegos en línea. Esto de apuestas, de los torneos de fútbol. ¿No tenés un control de dónde se meten en internet tus hijos? No están, o sea, sé que no están en esto. ¿Y sabés por qué? Porque haces policía, sé que no están habilitadas las tarjetas. Eso va por ahí para chicos más de 16, 17 años. Claro. Que tienen cierto manejo, pero más chicos todavía no. Pero sí hay que estar atento. Vos también andás preparándote para dentro de unos 15 años. Bueno, Pergolini, que es una de las personas que uno identifica con la tecnología, siempre decía que se sentaba y miraba cada contacto de los hijos, cada página que entró. En teoría hay que hacer eso. Que era parte de la paternidad de esta época, que es muy duro para quienes como Fede no tuvieron al padre teniendo que hacer eso porque no tenían esa tecnología. Decís, qué lío, bueno, pero te tocó ser padre ahora. Como mucho te decía que a las 8 vuelva de jugar a la pelota. Claro, exacto, pero bueno, te tocó ser padre ahora y es un máximo tema que teníamos en Balcarce, en Mar del Plata. Claro, bueno, sí. Claro. Disponer de un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace. Aquí también viene legislando bien o pretendiendo legislar bien la diputada porque deja abierto que el futuro mecanismo que se implemente, pero dice que tiene que tener una doble comprobación de identidad de acuerdo a la tecnología que está vigente. Esto es importante. Vos preguntabas, Seba, ¿cómo sabés que está apostando? ¿Quién está apostando? Bueno, tiene un doble control.
hay control para todo, dicen, bueno, usémoslo para esto también. Si tenemos control biométrico de facciones en la calle, tenés la huella en muchos lugares para ingresar, o sea, aprovechemos toda la tecnología, se va a poner acá. Las prohibiciones y limitaciones para la publicidad de apuestas en línea son la que se encuentra orientada y o destinada directa o indirectamente a menores de 18 años, en la que aparezcan menores o la que induzca a la asociación de la madurez con el juego. Es decir, vos ganás, vos sos bueno jugando y ya sos grande, ya tenés, sos una persona adulta, entonces el chico dice, uy, yo quiero eso. Entonces acá se busca prohibirlo, no incentivarlo. También la que induzca a pautas o comportamientos no adecuados al juego responsable que pueden llevar a un juego patológico, es decir, no incentivar esto de que sea una adicción, básicamente. También vemos la número 3, aquella en la que participen deportistas, personajes famosos, estamos hablando de publicidad, figuras de relevancia pública, personajes de ficción o en su defecto la alusión a los mismos, salvo cuando los mismos protagonicen el mensaje de juego responsable. No te pueden poner una figura para que a vos te convoque y que vos vayas a ese juego, porque es el juego de tal jugador o tal futbolista, tal basquetbolista, sin que haya un mensaje responsable por parte de esa figura que diga cuidado, no estés mucho tiempo. Ojo que ahora con el tema de las apuestas deportivas que se hicieron muy famosas y conozco gente que está apostando por los laterales básicamente, que es como se vive en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas vos vas a un casino y yo una vez fui a ver cómo se apostaba y claro, uno tiene la idea de, bueno, quiero apostar por los equipos más importantes. No, tenés que apostar por el básquet colegial, que nadie sabe cómo va a salir, entonces hay mucha expectativa y claro, de ahí se deriva el otro delito que cuánto tardan los apostadores en financiar a los equipos para ir para atrás. Nada, porque es el mejor negocio. Y eso hay montones de denuncias, hay jugadores profesionales que tuvieron que dejar la carrera porque se los investigó en esa etapa. O sea, ¿hasta dónde llega la locura de poner a ganar plata fácil, no? Y en Brasil también hubo un caso, también en un nivel más profesional de fútbol hace poco, de hacer que equipos vayan para atrás o hagan un empate. Es un negocio demasiado sencillo. Resultado, exactamente, no es muy difícil y hay mucha plata en juego. Claro. También prohíbe que se asocie el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo. Es decir, esto es el juego, es un momento de ocio, no reemplaza de ninguna manera al trabajo o al juego, a esto que dice acá, estos chicos que dicen, no, porque yo me voy a ganar, para el viaje de egresados estoy apostando, entonces juego en línea y con eso gano hasta que un día pierde. Y encima, recordemos, el fútbol tiene una característica que no tienen los deportes americanos, que es muy impredecible. Existe la posibilidad de que un equipo malo le gane a uno bueno, en el resto de los deportes es un poco menos frecuente, por lo tanto es muy común que una apuesta sea en básquet, fútbol americano o en otros deportes, una apuesta sea mucho a uno y poco a otro, y ese poco a otro, si da vuelta el resultado con un soborno, bueno, es una cosa increíble. Exactamente, ¿no? Es así. Se prohíbe también, en lo que tiene que ver con la publicidad, que se difundan expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar, o indique que determinadas habilidades o destrezas individuales pueden influir en los resultados. Bueno, esta redacción está muy clara. También se prohíbe que promueva el consumo de alcohol o tabaco junto con el juego. Esto bueno, eso está habilitado en la provincia de Buenos Aires, por lo menos quedó habilitado a partir de lo que fue la ley del cigarrillo cero, que en realidad la ley de libre de humo que se hizo hace como 15 años, y en ese momento se excluyeron a las casas lúdicas de la provincia. Creo que también en otras provincias que termina estando en realidad, hay salas específicas de fumadores, pero bueno, lo mismo tenemos en cuenta si este proyecto avanza como para que tampoco se incentive el vicio del juego con el alcohol y el cigarrillos. Imagino que Sebastián Adida no tiene ninguno de esos vicios. Ninguno de esos. Ninguno de esos. Juego no. Fede sí. Prontuario limpio, básicamente. Acaba de decir que le dijiste a tu abuelo que querías una estafa en un casino. Pero como si nada. Quería los 18 años porque el casino era el de Mar del Plata, era el casino del país. Era el casino del país. Las estafas son estafas, no es que tiene. No es una estafa. Yo dije si había una tendencia. Si había una convivencia entre el no, porque vos tenés, a ver, vos en ruleta tenés lo que podés hacer, si vos siempre duplicás, en algún momento ganás. Porque vas duplicando, hasta que en un momento ganás. Pero ¿qué pasa? No lo perdiste en la facultad. Y te vas. ¿No? Los inspectores del casino te ponen un límite a seguir duplicando. Están estudiados y te están mirando. Entonces te dicen, hasta acá no puedes duplicar más. Ya está. Porque siempre, jugás, perdés, jugás 4. Perdés, jugás... ¿Qué haces? 2 docenas, 3 docenas? No ganas nada, pero por lo menos no vas a perder. Y si pegás una buena gana. 3, 4 veces.
Y esa la puedes hacer 3 o 4 veces o que siga algún amigo que está atrás y entre después por vos, pero se dan cuenta enseguida. Más ahora que las mesas son más chicas que antes. Claro. Antes los paños eran grandes, ahora achicaron, hicieron varias mesas chiquitas en lugar de las grandes tradicionales. Con razón querés feriados vos, ¿no? Tenés ahí un par de Tenemos curros el tema armados más históricamente. estudiado. Sí, bueno, sí. no lo mezcles con el alcohol. No. Son combos letales. Y Caballos me gustaba en su momento. no, Caballos tremendo. me gustaba, pero fui un par de veces nada más. Una a cubrir una nota y me... ¿Sos ¿A dónde ibas a...? Una vez me mandaron a cubrir el Gran Premio de San Isidro y aposté porque, digo, ahí la curiosidad de ver cómo se apostaba, y otra vez fui y me gustó. A mí no me gustó porque te viene uno y te dice, mira, tenés la fija, y la fija siempre sale segundo o tercero, entonces te querés Claro. matar. Yo prefiero salir último, No, no pero segundo después y tercero. Hay un submundo ahí atrás que también... Claro, te dicen, mira, hoy pueden ganar 3, y es Sí. verdad, pero nunca te dicen el 1, siempre Claro. te dicen el 2 o el 3, Claro. y vos decís, uy, qué bueno, casi me hace ganar. No, bueno, pero si sigo así Sí. me fundo. Claro. Sí, sí, Bueno, la realidad es que, por suerte, cada vez menos gente juega a los caballos. También, Y exactamente. está bueno controlado porque todo eso tenía otro folclore cuando solamente podía ser presencial. Aún así, la ludopatía era un problema grande. Ni hablar ahora que esto se puede trasladar a la cotidianidad del teléfono. Por eso Estaban la las carreras de diputada- galgos también, que fue prohibido por una ley de esta casa. Exactamente, en el año 2016, que fue Sí. mucha tensión porque querían proteger, estaban los galgueros contra los ambientalistas, ¿Verdad? y tienen ¿No una fue pena después? grande. 2018, ¿no? 16, una pena grande, creo que le dieron una pena, inclusive no Estaba escarcelable. La calle cortada, fue uno Estaba de en los la debates calle. más intensos. Bueno, muy intenso. Bueno, ¿la pasaron bien, Leo? ¿La No, pasó bien? Espectacular, ¿Sí? espectacular. Le agradecemos mucho la conducción cantando. Bueno, igual seguramente usted extrañó a la Y compañera. siempre se la extraña. Siempre se la extraña, que Lila. mañana va a estar. Tuvo un problemita nomás, no pudo Sí. venir, pero mañana vamos a tener Mañana. de vuelta. Usted, señora Dida, con H, ¿la Bien, pasó bien? bien, perfecto. Bueno, Sí, gracias te por sentí venir. muy cómodo. porque No, no. Habitualmente... Te en reemplacé esta a vos, fecha, aunque estés acá, yo suelo paradójicamente. estar a la derecha Claro. y en el centro la compañera Melina, que mañana va a estar. Espero que ustedes también la hayan pasado bien esta segunda edición de Diputados TV. Nosotros, si le parece bien, nos vamos y seguimos enseguida con más información de la Cámara de Diputados.